¿Tienen ejemplar de la palabra de Dios? Es el capítulo número 11. Así es que es donde estamos en esta noche. Para empezar, y otra vez, esto es extraído completamente de la introducción del comentario, es precisamente hablar acerca de esta unidad literaria que ustedes ven en la pantalla. Capítulos 11 al 14. 11 al 14, donde hablamos o presentamos esto como los asuntos de las reuniones de adoración. Y digo de adoración porque aquí nos vamos a mover en diferentes ámbitos de la adoración, o mejor dicho, ámbitos de las reuniones, en cuestión de ver qué es lo que está sucediendo. Algo está pasando en la iglesia con respecto a cómo se reúnen, cuándo se reúnen, dónde se reúnen en la adoración corporal. Y Pablo va a usar capítulos 11 al 14 para hablar precisamente de eso. Así es que esta noche, que estamos en el 11, estamos iniciando esta unidad literaria. Esto implica que lo que hemos hablado anteriormente, importante que es, pero está cambiando, está girando el tema y moviéndonos a algo otra vez un poquito diferente a lo que hemos mencionado. Estos son algunos de los temas que está tratando él. La indumentaria, la vestimenta y las acciones de mujeres y hombres dentro de la reunión. Ese es uno de los temas que vamos a ver. Estamos hablando del bosquejo, básicamente. La observación de la cena del Señor dentro de la reunión y el ejercer los dones espirituales dentro de esta experiencia. Dentro de la reunión vamos a hablar otra vez de varias expresiones de ella. Una de ellas son los grupos pequeños en casas. Es obvio que la iglesia en este tiempo no está tan estructurada como está hoy en día, así es que es una estrategia un poco más, la palabra que usted usa es la palabra orgánica, una manera más que es la palabra encarnada, tal vez en la sociedad, en la vida cotidiana. La otra es la reunión de adoración corporal a nivel ciudad, que aparentemente sucedía también esto. Entonces, el punto aquí es de que las diferencias de casa con corporal o reunión masiva o grande, las diferencias en cuestión de su protocolo o logística, hay incertidumbre con respecto a ello. No lo sabemos exactamente porque aparentemente el escritor, que es Pablo, no nos da esos detalles que quisiéramos tener en este caso. En 1 Corintios capítulo 11, que es donde estamos, versículos 2 al 16, otra vez, piensen en términos de introducción, estamos hablando acerca de, otra vez, la indumentaria apropiada, no la relación entre hombre y mujer. Esto es importante hablar de esto, ¿ok? Porque aquí muchas veces hay confusión y ese tema, obviamente, del papel de la mujer, del papel del hombre en la vida de la iglesia, es un tema que hasta la fecha es controversial, es un tema en lo cual hay diferencias en denominaciones, en perspectivas de cómo se ven unos con otros. Y aquí uno de los temas que el apóstol Pablo ha estado enfatizando desde el principio de la carta es esto que está aquí. No sé si lo alcanzan a ver, pienso que la letra está un poquito pequeña, pero es la cuestión de la libertad en Cristo. Y cuando hablamos de libertad en Cristo, una vez más, trágicamente en un contexto de disfuncionalidad, porque esta iglesia trágicamente le caracteriza eso, la disfuncionalidad. Así es que para muchos nos sentimos en casa porque probablemente desde donde venimos, o a lo mejor es donde estamos en un contexto no ideal, pero en un contexto real. Así es que este tema de libertad en Cristo ha sido un tema violado, ha sido un tema abusado, ha sido un tema mal transversado, mal interpretado, que Pablo tiene que actuar y tiene que traer un cierto tipo de dirección en la conversación. La relación del hombre y la mujer a través del orden de creación es otra cosa que va a mencionar él ahí. Quiero que pongamos atención en esto porque vamos a ver algunos símbolos teológicos y algunos privilegios de los cuales, aquí está la libertad en Cristo, privilegios o libertades que deben delimitarse o tal vez expandirse o ejercerse, ¿sí?, de acuerdo a la cultura. Yo no sé si recuerdan esto, pero esto lo vimos en la primera parte de esta clase o de este libro, cuando vimos capítulos 1 al 8. Esto que está aquí al final, que una de las características de la carta a los Corintios es precisamente que el apóstol Pablo tiene esta habilidad dada por el Espíritu Santo, que es el autor de la Biblia, no solamente de compartir el mensaje, pero en la experiencia de compartir, que es una de las cualidades de los apóstoles en cuestión de estos que fueron llamados a compartir esta palabra inspirada, es que él tiene esta habilidad de tomar, y esto lo vimos la semana pasada, cuando hablamos acerca de la nación de Israel, la cuestión de la salida de Egipto y todo eso, tiene la habilidad de tomar esos principios eternos, que es la palabra de Dios, que en el caso de ellos es el Antiguo Testamento, porque es todo lo que tienen, es de tomar estos principios eternos, presentarlos y aplicarlos o contextualizarlos. Entonces, tomar, introducirlos o reintroducirlos y contextualizarlos. Y menciono esto porque esta noche, esto que estoy diciendo va a ser extremadamente importante. Considerar no solamente lo que está diciendo, pero considerar
por qué lo está diciendo y considerar a quién se lo está diciendo. Y déjenme adelantarme a este principio porque lo tengo en el PowerPoint, pero me voy a adelantar y si están tomando nota, me encantaría que lo escribieran. Esta cuestión de la contextualización de la cultura, por favor, escúchenme, es el que tenemos que poner tenemos que poner nuestras cartas sobre la mesa. Y eso es lo que quiero decir con ello. De que en la Biblia tenemos secciones de la Biblia que son prescriptivas, que nos están diciendo lo que siempre sucede o debe de suceder. Pero también tenemos secciones en la Biblia que son descriptivas y simplemente nos está diciendo lo que sucedió. Entonces, lo que siempre debe suceder, o sea, son principios universales, son principios que trascienden cultura, son principios que trascienden generaciones y hay principios en la Biblia que simplemente nos están informando qué es lo que sucedió, no necesariamente lo que tiene que suceder. Entonces, ese es un principio importante de distinguir la interpretación de la Biblia, porque si no tenemos cuidado, podemos otra vez invertirlos y ahí es donde nos metemos en problemas y es parte de lo que está aquí en la pantalla. Los primeros escritos documentados en este capítulo 11 con respecto a la cena del Señor, y esos son sinónimos, Eucaristía, son maneras que se le ha llamado a esto, y lo otro es la comunión. Esta carta, estos escritos de antaño son los que vamos a encontrar la documentación más antigua o la primera ocasión que se menciona el Nuevo Testamento. Con respecto a los propósitos de la Cena del Señor, y otra vez, esto está enlistado, extraído en la introducción, habla acerca de la unidad y la comunión en la iglesia. Estamos hablando de la razón por qué la Cena del Señor. Ahora, escuchen lo que puedo decir, porque cuando estamos presentando esto, la implicación, esa es la implicación, es de que esta palabra propósitos potencialmente está siendo negociada, ignorada o abusada. ¿Qué estoy diciendo? Que potencialmente estas iglesias, esta congregación en particular, ha olvidado, ha cambiado, ha transmalversado el propósito por el cual. Entonces es donde nos metemos en problemas, ¿verdad? Están en problemas ellos, por eso el apóstol Pablo está hablando a la vida de ellos. Entonces es la unidad y comunión de la iglesia, lo cual implica que no estaban viviendo en unidad y que no estaban viviendo en comunión, ¿verdad? Ese es parte del problema. La expresión de la presencia de Cristo, la expresión del sacrificio histórico de Cristo, la expresión de nuestra relación con Dios por medio de Cristo, estamos hablando del propósito de la Cena del Señor, y un acto de proclamación del evento sucedido y de la futura venida de Cristo, y un acto formal de adoración. Entonces, esto es parte de la introducción, otra vez extraído exactamente de el comentario bíblico gratuito, el cual les he estado invitando a que consideren y lo vean. El versículo número 1 del capítulo 11, básicamente en cuestión literaria, porque dijimos que del 11 al 14, capítulos 11 al 14, son una unidad literaria. Y acuérdense que la importancia de saber esta es la importancia, y ahorita no tengo el tiempo porque es mucho lo que hay que cubrir, si no se los enseñaría en la pantalla, pero si ustedes accesan, si ustedes ven los comentarios de Dr. Bob, una de las cosas que ayudan en la manera en que los escribió o los estructuró, y los estructuró precisamente por lo que estoy por decir, los estructura de tal manera que si ustedes observan el comentario, él va a agrupar 3 versículos, 7 versículos, a veces son más, y los pone en un rectángulo y pone los versículos de la Biblia, a veces son 2 nada más, los que sea, los pone y luego obviamente los va a presentar la exégesis de ellos, o sea, la explicación de ello. Escuchen lo que voy a decir. Una de las ventajas de personas como él, y muchos de ustedes yo sé que tienen esa habilidad, es la cuestión de conocer el idioma en el cual esto fue escrito, tanto el griego como el hebreo, el arameo. Y menciono, y esta es la razón que lo menciono, porque aquí es donde entra ese concepto de unidad literarias, ese concepto de oraciones. Y esto es extremadamente importante porque esto lo hemos dicho anteriormente. Las palabras solamente tienen significado en cuestión de enunciados, los enunciados en cuestión de párrafos y los párrafos en cuestión de significado, en cuestión de, en este caso, unidades literarias. Entonces, lo mínimo que podemos usar para interpretar y hacer afirmaciones de que esto es lo que dice la Biblia, definitivamente tiene que ser a nivel de párrafo. A nivel de párrafo. Después del párrafo es la unidad literaria. Entonces, en este caso, capítulos 1 al 14 es una unidad literaria, de lo cual hay diferentes capítulos, obviamente, pero estos libros no fueron escritos con capítulos, esos fueron puestos después a través de los años. Y menciono esto porque esto no altera la inspiración de la Biblia. Simplemente estoy mencionando esto porque en el caso de la estructura literaria, este versículo 1 del capítulo 11 pertenece a la unidad literaria anterior. Estamos iniciando una nueva y acabo de dar la introducción de ello, pero cuando Pablo dice sean imitadores de mí como también yo lo soy de Cristo, está hablando de lo que hablamos la semana pasada. Una vez más, eso no altera absolutamente nada la palabra de Dios.
entramos en cuestiones de esta nueva unidad literaria y aquí es donde dice él, los alabo, versículo 2, los alabo porque en todo se acuerdan de mí y guardan. Se acuerdan de mí y ponen acción o mantienen. Y literalmente hablando, esto suena como sarcasmo, porque si algo le caracteriza a los corintios, precisamente lo opuesto, donde no han guardado, donde no se han acordado, donde han olvidado, donde están actuando de una manera autónoma. Están actuando como si la iglesia no tiene estructura, como si Dios no es un Dios de orden. Están precisamente actuando no como Pablo, mucho menos como Cristo. Están simplemente actuando basado en sus tradiciones, en su entendimiento, en su cultura, en su condición, en su situación o simplemente, en fin. Entonces, aquí aparentemente da la impresión que está hablando en sarcasmo. Anteriormente, Pablo ha usado el sarcasmo para decir o para hablar o para afirmar ciertos principios. Y eso es lo que está diciendo él. Lo que ustedes se acuerdan, todos se acuerdan y que han guardado son las tradiciones, y usa la palabra con firmeza. Entonces, quiero que piensen conmigo una vez más, porque el apóstol Pablo, una de sus características, y no nada más él, pero en sí los apóstoles, los profetas, la palabra de Dios en general, lo que no va a hacer la Biblia, y estoy hablando de principios generales, por favor, escúchenme, lo que no va a hacer la Biblia, su enfoque principal o su motor de arranque, la Biblia no fue escrita para decirnos qué hacer. La Biblia fue escrita para decirnos qué hizo Cristo, qué es lo que somos llamados a hacer. Una vez más, esta cuestión de lo que somos llamados a hacer, le llamamos los imperativos, la obediencia, la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Ese es un mandato de parte de Dios, somos llamados a hacerlo. La pregunta es, ¿qué es lo que nos mueve a hacer eso? La pregunta es, ¿por qué lo hacemos? ¿Cuál es el objeto de la evangelización? ¿Cuál es el objeto de la gran comisión? Mi argumento o mi entendimiento ha sido, a través de varias presentaciones, que el versículo 19 y 20 de Mateo 28, que es la gran comisión, su epicentro, su motor de arranque es el 18, que es donde Cristo dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, 19 y 20, que es el punto de que el empoderamiento, la unción, la habilidad, la pasión, la entrega, el llamado que tenemos a esta gran comisión no puede ser simplemente por mi testimonio, por lo que me enseñaron, porque el Señor me rescató y eso, todo eso es válido, pero tiene que ser el versículo 18, porque para empezar, es obvio, la lucha no es contra carne ni sangre, porque literalmente esa es una lucha espiritual. Entonces, todo esto lo menciono porque cuando hablamos acerca de las tradiciones con firmeza, que está diciendo el apóstol Pablo que han guardado, que está diciendo él que se han acordado de ellas, ese es el punto, por favor escúchenme, ese es el punto, en cuestión de la exposición de la palabra de Dios, del estudiar la palabra de Dios, del compartir la palabra de Dios, del ser expuestos a la palabra de Dios, es que siempre en la creación de estudios bíblicos, en la formación de sermones, en el estudio personal, meditar en ella, es que el texto determina el sermón. El texto, y puse entre paréntesis, determina la vida, determina lo que somos, determina la perspectiva del mundo. En fin, es el texto, es su palabra, porque su palabra expresa, es la revelación de la esencia de Dios, de los pensamientos de Dios, de literalmente lo que Dios no solamente es, pero también lo que Dios hace. Entonces, la implicación es esta, que cuando hablamos acerca de estas tradiciones con firmeza, que Pablo está diciendo, hey, ustedes en todo se acuerdan y en todo han guardado estas tradiciones y con firmeza, lo que está implicando es que al momento de ser expuestos al texto, el trabajo de nosotros es leerlo, es explicarlo y es aplicarlo. Con el favor de Dios, dentro de unas 2 semanas, 3 semanas, estaremos en Guadalajara haciendo precisamente este entrenamiento en la predicación expositiva, y esto va a ser, inclusive, si no me equivoco, en la conferencia se titula El texto determina el sermón, porque esto es lo que vamos a emplear. Ahorita no lo voy a hacer, pero lo vamos a emplear, y lo único que quiero dejarles es esto, es de que trágicamente hoy en día este orden está invertido. Trágicamente hoy en día, mucha de la predicación, mucho de venir a la palabra de Dios es dime qué hacer. La aplicación es esto es lo que significa, esto es lo que hay que hacer, que es extremadamente importante. Pero el argumento que vamos a tratar de ver cuando estemos en esa conferencia de predicación expositiva va a ser que esto fluye de esto. Esto fluye del texto. Inclusive, un sermón, una iglesia, una vida, una familia que no está aplicando, viviendo, ejerciendo, potencialmente el problema es que tiene mala teología. Está mal entendiendo o interpretando el texto. Entonces, el apóstol Pablo aquí está recordándoles de esa autoridad apostólica por lo que están recordando ellos. Y en este caso,
Acuérdense de la autoridad apostólica, la función de los apóstoles dentro de, otra vez, de esa inspiración, de esa manera en que ellos presentan, es que ellos lo que van a hacer es que van a expander, ¿no? Y van a comunicar las palabras de Cristo. En su gran mayoría, esa comunicación, esa expansión, porque los apóstoles van a tomar las palabras de Cristo, lo que los evangelios dicen, y las epístolas van a expander el significado. Una vez más, Cristo afirmó cosas, Cristo enseñó, Cristo comunicó, los apóstoles toman esas enseñanzas y las van a expander, las van a contextualizar, van a decir, esto es lo que significa basado en lo que Cristo dijo. Entonces, cuando hablamos de expansión y comunicación, fue oral, pero aparentemente o creemos que de 30 a 60 años después de la muerte de Cristo es que va a ser por escrita. Entonces, una vez más, el apóstol Pablo está hablando de esta generación de la cual están recordando la enseñanza de Cristo a través de los apóstoles. El punto aquí es que nosotros, ese es el principio, nosotros perseveramos en esta doctrina, perseveramos en el texto porque Él nos preserva. Entonces, otra vez, es la experiencia que es simultánea y son las dos caras de la misma moneda, ¿verdad? Es la intervención divina en la cual Él escoge preservarnos, Él actúa, Él por gracia, es que somos salvos, ¿verdad? Y por gracia nos mantenemos salvos, sí, pero esa gracia es el activar, es el tener la habilidad, es el poder empoderarnos de, en este caso, de preservar, de guardar lo que está diciendo Él, tal como yo se las entregué. En este caso, otra vez, piensen en términos de estas tradiciones, piensen en términos de doctrina, lo que Pablo les entregó, porque acuérdense que esta iglesia es una plantación, es una iglesia que él sembró. Entonces, esta experiencia de haber sembrado esta iglesia, él entregó esto desde un principio y es por eso que Pablo, ven lo que voy a decir, Pablo recibió información sobre el evangelio de varias fuentes. Él entregó lo que él recibió. Una vez más, él entregó lo que él recibió. Y aquí está la manera en que él otra vez recibió. La lista es esta. Recibió del discurso de Esteban en Hechos capítulo 7, al perseguir a los cristianos, recibió de Ananías y en su tiempo en Arabia con Cristo. Entonces, de esas experiencias que él recibió directamente, ese va a ser parte de su argumento de que él recibió directamente de Cristo. Durante su estancia en Jerusalén con Pedro y Santiago, de Bernabé, está hablando. En fin, el punto aquí, y este es un punto importante que quiero hacer, y aquí están tomando nota, por favor, escúchenme, esto es importante en la exposición de la palabra de Dios. Ahorita vamos a entrar un poquito más acerca de quién califica para liderar la iglesia, quién potencialmente se descalifica para liderar la iglesia, qué hacer en esos casos, pero escuchen por favor, porque Pablo está hablando acerca de lo que recibieron de mí, ¿verdad? O sea, se han mantenido en las tradiciones, se han mantenido en la enseñanza, se han mantenido en la doctrina. Y esto lo recibieron de mí. Pero observen que acabamos de ver la lista de quién recibió Pablo, que es el punto de que en este caso Pablo está diciendo, sí, él me empoderó, Cristo me empoderó, y acaba de mencionar donde él recibió, fue empoderado, fue llamado a un apostolado, está recibiendo esta palabra de parte del autor de la Biblia, que es el Espíritu Santo, y esto, escuchen esto, esta autoridad apostólica va a la par, una vez más, las dos caras de una sola moneda van a la par con la habilidad de Pablo de someterse. Entonces, la lista que están viendo aquí, desde el discurso de Esteban, perseguir a las experiencias donde él recibió, ¿sí? Su estancia en Jerusalén con Pedro y Santiago, todo esto demuestra que la autoridad apostólica es simultáneamente, va acompañada de la habilidad de someterse. Entonces, vayan conmigo al libro de Génesis, vayan conmigo al principio de la historia, la caída del hombre. La caída del hombre es precisamente el divorcio de estas dos caras, que es una sola moneda, donde Adán desea el dominio, donde Dios lo posiciona y le dice, nombra a los animales, e inclusive le da dominio sobre la creación, ¿verdad? Sojuzgar la tierra, en fin, fructificar, todo esa es cuestión de dominio, pero ese dominio estaba basado en un pacto, estaba condicionado, y Adán trágicamente, Eva trágicamente, ¿qué dicen? No queremos someternos, queremos ser como Dios. Entonces, Pablo está reintroduciendo esa autoridad apostólica, pero está recordándoles que la autoridad de él, escuchen por favor esto, la autoridad apostólica de él es limitada como la autoridad de cualquier otra entidad, cualquier otra persona o una organización, no quiero saber quién, Satanás mismo, el cual es un ser con mucho dominio y mucho poder, su poder está limitado. ¿Qué es el punto? Ese es el punto de que en esta conversación
que trágicamente los corintios están actuando exactamente como el primer Adán. Los corintios están actuando con esta cuestión de dominio, sin sumisión, no quieren escuchar la voz de nadie, no quieren escuchar las escrituras. La semana pasada hablamos y Pablo invierte toda esta trayectoria histórica para recordarles lo que pasa cuando esto convenencieramente es divorciado. Cuando pensamos en nuestras iglesias, pensamos en el hogar, pensamos en nuestros hijos, cuando en su noviazgo, futuro matrimonio, pensamos en la estructura de la iglesia, pensamos en nuestros gobiernos. Esto es lo que deseamos. Esta es la invitación, que veamos que Él nos ha posicionado, Él nos ha dotado, Él nos ha dado la habilidad de ejercer autoridad, libertad en Cristo, pero esa autoridad va a la par, como si fueran dos piernas al caminar, va a la par en el contexto de sumisión. El ejemplo supremo, y ahí puse la flechita para anunciarlo, porque para allá va esto, ¿sí? Entre paréntesis, recuerden que ahí está el chat para hacer preguntas, comentarios, y ahorita vamos a pedirle a los pastores que nos ayuden con las preguntas, pero el ejemplo supremo, versículo 3, pero quiero que sepan que ¿qué cosa? La cabeza de todo hombre es Cristo. Una vez más, la cabeza de todo hombre, porque el problema del ser humano es que se cree cabeza. El problema del ser humano es que no quiere ser gobernado por nadie, ¿verdad? Es el problema, es lo que hemos hablado, y es obvio que las consecuencias las estamos viviendo, las seguimos viviendo, y tenemos las cicatrices, muchos de nosotros, por pensar que estamos en control de esto. Inclusive, ven lo que voy a decir, muchos como seguidores de Cristo cometemos el error, y lo acabo de mencionar, de percibir, de creer, de afirmar que Satanás tiene dominio absoluto o que es omnipotente. Le damos trágicamente, sobre todo en tiempos de adversidad, en tiempos donde sentimos sentimos o experimentamos las consecuencias o la realidad de ese ataque, la realidad donde el mundo del Génesis capítulo 3 nos afecta, y el reporte del doctor, y en fin, cuando suceden las situaciones en la vida, cometemos el error de otorgar, de etiquetar a Satanás como si tuviera autoridad absoluta. Y menciono esto porque observen que está hablando el apóstol Pablo diciendo, quiero que sepan, quiero recordarles, quiero reintroducir que la cabeza de todo hombre, cristiano, no cristiano, creyente, no creyente, eso no altera absolutamente nada. ¿Por qué? Porque Cristo es el ejemplo supremo de ¿qué cosa? De dominio en un contexto de sumisión. El apóstol Pablo, hablando a los Filipenses, capítulo 2, en ese hermoso himno cristológico, donde habla acerca de la exaltación y humillación de Cristo, ese componente de exaltación y humillación son las dos caras de ¿qué cosa? De una sola moneda. El apóstol Pedro va a hablar acerca de la piedra angular que va a ser rechazada ¿por quién? Por los edificadores. Entonces, piedra angular, exaltación, rechazo, humillación. Y otra vez, escúcheme lo que voy a decir. La vida cristiana, por favor, escúchenme. La vida cristiana, somos llamados, el llamado, el propósito, el mandato, la razón por la cual hemos venido a Cristo. Una de las razones principales es para vivir en medio de esa condición irresoluble, ¿sí es la palabra? Irresoluble, donde no se puede resolver, donde esta situación no es fácil. Esta situación, obviamente, el primer Adán se dio, y el primer Adán quiso un dominio absoluto, y el resto lo conocemos. El segundo Adán, teniendo esto absoluto, él cede sus derechos, dice Pablo en Filipenses capítulo 2. Entonces, menciono todo esto porque esto que Cristo ha ejemplificado, ha encarnado, ha cristalizado, vino a modelar, escúchame tantito, eso es lo que somos llamados. Y el llamamiento no es a resolver esta tensión, esta estira y afloja. El llamamiento es que en medio de la tensión que hacemos, confiamos en sus promesas, confiamos en su palabra, confiamos en medio donde se siente que ya no sabes si ya no sientes si lo duro o lo tupido. En momentos como esos aprendemos a confiar en él. Entonces aquí recordamos un ejemplo de ello, que Cristo, y otra vez, aquí esto prométeme en cuestiones teológicas, un poquito en cuestión doctrina, están tomando nota, eso es importante, pero Cristo, Pablo lo describe, bueno, no nada más Pablo, pero en Corintios, en Colosenses, en Hebreos, el Evangelio de Juan lo describe como el agente del Padre en la creación. Entonces, piensen en términos, una vez más, de su dominio, ¿sí? Que la creación es creada por él, pero en un contexto de ¿qué cosa? De sumisión. Entonces, es el agente. La manera en que lo he tratado de ilustrar, y ustedes ven aquí este pan que en Estados Unidos es muy conocido, y en lo personal me encanta, se llama pretzel. Y es una galleta, es lo que es. Pero es una galleta que es una sola galleta con 3 agujeros. Entonces, cuando pensamos en la cuestión de este agente de la creación, Cristo,
en cuestión del Padre, piensen conmigo esto, es un solo Dios, tres personas. Entonces, es un solo pan con tres agujeros. No son dos agujeros, no es un agujero, son tres agujeros, lo que hace a un pretzel, así se llama el pan. Entonces, ¿qué es el punto? De que estamos usando un lenguaje en el cual es un solo Dios, no somos politeístas, no adoramos a tres dioses, es un solo Dios, una sola esencia, pero son tres personas. El distintivo es que esa unidad, ese Dios verdadero, es uno en esencia, un solo Dios. Pero en este caso, en cuestión de función, hablamos de tres diferentes personas, que cada persona, escuchen lo que voy a decir, cada persona, y otra vez regresen a lo que estoy ilustrando, cada persona, cada agujero, ¿sí? Y vean los agujeros, porque cada agujero es diferente, ¿sí? Cada persona tiene sus distintivos. Entonces, eso es algo importante que lo que estoy por decir. Cuando hablamos de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, podemos y debemos de hablar de sus distintivos. Hay cosas que son únicas del Padre, únicas del Hijo, únicas del Espíritu Santo. Podemos hablar de eso, podemos predicarlo y debemos de. Lo que no podemos hacer es separarlo. ¿Está claro eso? No podemos separarlo porque es un solo Dios. Ahora, traduzcan lo que acabo de decir con respecto a la persona de Cristo, mismo principio. La única diferencia es que es una sola persona, pero son dos naturalezas. Entonces, dentro de las tres personas de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, estoy hablando de la segunda persona, que es una sola persona. Cristo es una sola persona, pero tiene dos naturalezas. Otra vez, mismo principio. Puedo hablar de la naturaleza divina de Cristo, puedo hablar de la naturaleza humana de Cristo. Lo que no puedo hacer es, ¿qué cosa? Separarlos. No puedo porque voy a caer en herejía y ahí es donde nos metemos en problema. Termina diciendo él en este versículo 3 que no solamente la cabeza de todo hombre es Cristo, pero a la misma vez y la cabeza de la mujer es el hombre. Entonces, por favor, todo esto que acabo de explicar es parte de la razón porque quería que llegáramos a esta cuestión de los distintivos entre varón y entre dama. Pensemos en cuestión de esencia, pensemos en cuestión de función, ¿verdad? Esencia, función. Entonces, cuando hablamos acerca de que el hombre es la cabeza de la mujer, otra vez, y en este caso habla acerca de cómo esta cabeza que es de la mujer, piensen conmigo o piensen en la manera en que Dios ha estructurado las cosas. Yo no sé si hasta ahorita, dentro de lo que hemos hablado, porque estamos por adentrarnos en la cuestión de los distintivos de varones y de damas y el propósito divino. El apóstol Pablo está iniciando esa conversación hablando de la cabeza, Cristo, sobre todo hombre, en este caso sobre la iglesia y eventualmente dama y mujer. Yo no sé si hasta ahorita esto ha estado claro, pero quiero que por favor me pongan un poquito de atención. Esto que estoy por explicar, espero que de alguna manera ilustre y nos ayude a movernos hacia adelante. Pero yo en lo personal, eso es mi experiencia. Yo nací el 11 de noviembre del 72. Así es que este noviembre pasado cumplí 50 años. Yo sé que me veo de 65, pero tengo 50. Ok, entonces, en mis 50 años, cuando yo nací en el 72, el 11 de noviembre, 2 meses y cachito después, que es el 22 de enero del 73, es cuando se legalizó en Estados Unidos esto que se le llama Roe v. Wade, que tiene que ver con, es el nombre que se le dio al caso a nivel legal en la corte con respecto al aborto. Entonces, si observan la fecha, hoy es 23, fue ayer que cumplió o se celebró el 50, y digo se celebró, pero es el 50 aniversario precisamente de la legalización en Estados Unidos del aborto. Ustedes y yo sabemos que esta es una situación global, no nada más en Estados Unidos, pero estoy usando esto como ejemplo porque esto ha acarreado una situación extremadamente radical en nuestra generación, de la cual potencialmente hemos como generación potencialmente hemos llegado al punto donde ya no nos espanta como antes. No sé si hemos perdido sensibilidad al punto, pero la razón que estoy mencionando todo esto, esta es la única razón que estoy mencionando todo esto, es porque este tipo de actitudes como generación hace 50 años y perpetuándola hoy en día y continuando esta revolución moral, sí, trágicamente proviene de una perspectiva confusa, de una perspectiva no bíblica, donde la Biblia, escuchen lo que voy a decir, la Biblia nos presenta, porque eso es la palabra de Dios, son leyes, son preceptos, ¿sí? Nos presenta leyes o estructura, la cual nos lo presenta
no para controlarnos, sino para protegernos. Entonces, cuando trágicamente como generación, como nación, como generación, hemos hecho cosas que van en contra de los principios o leyes divinas, es porque hemos caído en la mentira. Y vayan conmigo al libro de Génesis, como dije hace un principio, ¿verdad? Cuando hablamos del primer Adán, es de que pensaron que el pacto de obras que Dios había estipulado para Adán y para Eva, ellos creyeron la mentira que Satanás estaba diciendo que era para controlarlos, cuando en realidad era para ¿qué cosa? Para protegerlos. Entonces, menciono todo esto porque dentro de la perspectiva bíblica, y aquí es donde empieza el reto para nosotros, sin la verdad a la luz de la Biblia lo presenta en una tensión irresoluble. Parte de la conferencia que vamos a hacer en la ciudad de Guadalajara en cuestión de la aplicación expositiva, una de las conferencias va a ser en interpretación de la Biblia, e inclusive la clase que sigue, cuando terminemos esta, es la de interpretación de la Biblia. Y en la interpretación de la Biblia es donde tocamos este principio, porque la perspectiva de este libro, obviamente de una cultura muy lejana a la de nosotros, una generación de muchos años atrás de nosotros, es una generación que presenta la verdad en tensión o en una tensión en la cual el propósito no es resolver la tensión, es simplemente vivir en medio de la tensión. Y menciono todo esto, esa es la razón por qué, conectando esta conversación, es porque el hablar de la igualdad, en este caso del pretzo, del Dios verdadero, ¿verdad? Del Dios trino, hablar de la igualdad donde la sumisión del Hijo al Padre no hace a Cristo semi divino o medio divino o casi divino. ¿Sí? El hecho de que tenga una función de sumisión, donde él literalmente habla lo que el Padre le da por hablar, eso no altera, ¿qué cosa? No altera su esencia, sigue siendo divino. Entonces, cuando hablamos acerca de igualdad, hablando en la cuestión, y por eso menciono la cuestión del aborto, y por eso es un problema, obviamente muy serio el aborto, es la cuestión de que el ser humano en cuestión de valor, todos somos iguales. La diferencia que hay en nosotros entre damas y varones, entre hijos y padres, es precisamente en función. Entonces regresen a la ilustración del pretzo. Cuando hablamos acerca de 3 personas, un solo Dios, hay diferencia en función. Tiene esas cualidades únicas, el ser la segunda persona, el ser la tercera persona de la Trinidad o el ser la primera persona de la Trinidad. Tiene funciones diferentes. Entre paréntesis, yo voy a argumentar que una de las funciones principales de la tercera persona del Espíritu Santo, si quieren apuntar esto, es funciones, función, ¿verdad? Función es literalmente crear en nosotros la regeneración, la salvación, es crear en nosotros la santificación y es llegar a ese punto en el cual nos preserva. Entonces, simplemente son ejemplos de función. Cuando la perspectiva bíblica es ignorada, es cambiada, es alterada, es mezclada, esto es lo que sufre. Hay una confusión en esto, que es donde yo creo que estamos hoy en día. Entonces, regresando a la cuestión del aborto, ustedes y yo sabemos que el aborto lo que está haciendo o lo que ha hecho es que le ha dado al gobierno autoridad que no le corresponde, legalizando cosas que no le corresponden. Número 1. Número 2. No solamente le ha dado esa autoridad que no le corresponde, pero está actuando, vean lo que decir, el gobierno, nuestros gobiernos hemos actuado como si tenemos autoridad suprema. Ese es el producto de la confusión que hay. Es todo lo que estoy tratando de mencionar. Entonces, cuando Pablo está hablando acerca de que Cristo es la cabeza de todo hombre y que el varón es la cabeza de la mujer, Pablo está hablando desde una perspectiva bíblica en el cual, escuchen lo que voy a decir, la expresión de ella puede variar. La expresión de ella, y ahorita vamos a hablar un poco acerca de cultura, que es extremadamente importante, pero todo lo que estoy tratando de decir es de que la confusión que hay hoy en día a nivel generación, las consecuencias que estamos pagando otra vez desde la legalización del aborto hace 50 años, desde la legalización de un montón de situaciones que solamente van a incrementar, véame tantito, es el producto no de una nueva generación, no es el producto de una generación, es el producto simplemente de ignorar las escrituras, de ignorar la perspectiva de la Biblia y de pensar, vean lo que voy a decir, de pensar que la religión o que Dios existe ¿para qué cosa? Para controlarme. Y a mí no me van a decir qué hacer porque es mi cuerpo,
Además, lo que tengo en el vientre, dice hoy en día la mujer, no es un ser humano, es simplemente, ¿qué cosa? Es tejido. Entonces, entramos en ese tipo de confusión hoy en día que produce este efecto de dominó. Estamos más o menos por ahí conectando la conversación y yo sé que estoy expandiendo un poquito esto, pero yo quería de alguna manera esta conversación de que el hombre, cabeza de la mujer y todo eso, yo quería que lo viéramos desde una perspectiva un poquito más amplia para que el momento que entremos en lo que Pablo está hablando, filtremos eso a través de una perspectiva otra vez bíblica, pero una perspectiva en la cual nos ayude a ver la razón de por qué está diciendo eso y a quién se lo está diciendo. El punto aquí es esto otra vez, es en la cuestión de que hay igualdad en cuestión de, hablando de hombres y de mujeres, en la iglesia hay igualdad en habilidades, el mismo espíritu que nos salva es el espíritu que empodera, es el que administra, es el que da los dones a la iglesia, ¿verdad? Para los de la iglesia, pero va a haber diferencia en qué cosa? En la función que ejercemos. Entonces, otra vez, puedo hacer un montón de ejemplos en ello, simplemente estoy tratando de que podamos ver una perspectiva que no, el propósito no es estar de acuerdo, el propósito simplemente es considerar estos principios bíblicos, vean lo que voy a decir, estos principios bíblicos que Pablo está instruyendo y verlos, cristalizarlos, encarnarlos y aplicarlos en nuestro contexto. Entonces, aquí es donde entramos en la conversación más personal, en la cuestión de sujeción a mi esposo como esposa, en la sujeción de, en este caso, de como hijos a los padres, en cuestión de miembros de iglesia, a mi pastor y mis pastores, o sea, cuándo, cómo, todo el tiempo, incondicionalmente la sujeción. ¿Cómo se lleva a cabo todo eso? Que si mi esposo no es cristiano, que si mi hija se casa con un, en fin, ustedes saben, pero el principio bíblico aquí está. Todo esto lo termina diciendo donde habla acerca de cómo la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es literalmente Dios. Por favor, hermanos, están tomando nota. Dentro de todo lo que he dicho, esto es lo que quiero enfatizar, lo que quiero que se lleven. Es que toda estructura, a la luz de la Biblia, su propósito que es, no es controlar. ¿Cuál es el propósito? Protegernos, pero al final es ¿qué cosa? Redentora. ¿Qué estoy diciendo? Que la salvación de nuestras vidas es el producto de la relación, de la estructura, de la manera en que Dios ha escogido en su soberanía y en sus designios, en su providencia, ha escogido revelarse a través de tres personas con funciones diferentes y esas funciones que implican sujeción unos a otros, ¿sí? Son con el propósito de ¿qué cosa? De redención, que es el punto, de que si nosotros vemos la estructura, mandato, si vemos los principios, si vemos los sistemas divinos como una amenaza a nuestra, entre comillas, libertad, quien va a pagar el precio es literalmente la redención de nuestras almas, es la confusión que hay hoy en día, es alimentar y promover y perpetuar ese individualismo, ese libertinaje, esa infiltración de cultura, de egocentrismo, esa mentalidad otra vez que es lo que está matando a la iglesia en Corinto y que Pablo tiene que intervenir por ello. Todo hombre que cubre su cabeza, y aquí empieza a hablar otra vez de ya el ejercer todo esto que estamos hablando y habla acerca el punto del encubrir la cabeza. No se trata de quién le cubre la cabeza a quién, sino el simbolismo, su origen y en este caso su misión, porque en este caso, una vez más, la situación histórica en Corinto es que los líderes sociales, políticos y financieros en la sociedad, sí, no en la iglesia, sociedad, conducían el culto con la cabeza cubierta para diferenciarse del hombre común. Esa es la cultura en Corinto, ¿verdad? Que no es una cultura judía, es una cultura, ¿qué cosa? Grecorromana. Entonces, Pablo como judío está hablando en un contexto no judío, en un contexto grecorromano. Está hablando a judíos, obviamente, dentro de la iglesia de judíos, pero está conectando el principio divino en una contextualización. Los judíos en la sinagoga de Corinto hacían que las mujeres llevaran velo y los judíos creyentes esperaban lo mismo en la iglesia. Entonces vean cómo está la contextualización de ello. Otra vez, habla acerca en el versículo 5, lo que leí ahorita fue el 4, en el 5, pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza, porque se hace una con la que está rapada. Otra vez, esto es un poquito extenso, por eso quiero que vayan al comentario y lean con detalle esto. Aquí simplemente estoy dando una versión muy somera y muy breve y muy rápida, pero es el descubrir su cabeza les habría a las mujeres, les habría calificado, esta es la razón que tienen que mantener su cabeza cubierta, porque les hubiera, por favor escúchenme, culturalmente, regresen a lo que dije al principio, lean esto a través de los lentes que dije al principio. En la Biblia hay principios que son, ¿qué dijimos? Prescriptivos, que deben de suceder todo el tiempo, y hay principios que son, ¿qué cosa? Descriptivos, que nada más nos indican
lo que sucedió en ese tiempo. Entonces, culturalmente, una mujer con cabeza descubierta habría sido calificada como una mujer deshonrada, una prostituta, una pareja lesbiana dominante o una nueva mujer, que es un movimiento feminista o de igualdad, libertad, que era común en la sociedad romana en este tiempo. Esta cuestión de que es como si estuviera rasurada, número uno, se refiere a la indumentaria, otra vez, cómo se viste, sí, común de las prostitutas locales. Se trata del acto cultural de humillación pública de una mujer adúltera. No voy a leer lo que sigue, hermanos, simplemente por cuestión de tiempo, pero otra vez, ustedes pueden ver ahí la lista de las cosas que está presentando Dr. Bob en el comentario, y otra vez, diferentes aspectos, diferentes ámbitos, sobre todo ayudándonos a ver la cuestión cultural, ¿verdad? Porque ustedes recordarán que en la interpretación de la Biblia, ¿sí? Iniciamos con lo que el autor con lo que el autor dijo, implicó, ¿sí? Con lo que quiso decir, y empezamos a ver la contextualización, empezamos a ver el paralelismo con otros pasajes, otros libros, pero eventualmente llegamos a los destinatarios. Ahorita estamos hablando de los destinatarios, la cultura, el entorno, dónde están. En fin, este versículo 6 dice, porque si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corte el cabello, pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello o raparse, ¿qué cosa? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que cubrirse. ¿Por qué? Ese es el punto, porque las mujeres romanas, otra vez, contexto, romanas, casadas, ¿sí? Usaban un velo como señal de su estado civil. En la cultura judía, a diferencia, el velo implicaba, ¿qué cosa? Alguien que traía velo es porque tenía lepra, alguien que tenía velo es porque tenía duelo de muerte, porque tenía vergüenza, porque otra vez estaba casada la persona o por prostitución, de acuerdo a esta referencia bíblica. Entonces, otra vez, ¿verdad? Tenemos que ver el contexto, por qué lo está diciendo, a quién lo está diciendo, que es el punto, independientemente si el contexto es una cultura grecorromana, si es una cultura judía, si es una cultura de bárbaros, si es una cultura de griegos, que es el punto como cristianos, es el principio, ¿sí? Todo lo que acabo de decir es lo que yo diría que es descriptivo. Vamos a lo prescriptivo, a lo que siempre debe suceder, que es el punto, aquí es el punto, de que como somos salvos por la palabra hecha carne, somos salvos exclusivamente a través de Cristo, Cristo determina para qué somos salvos, y somos salvos para la palabra escrita, para la obediencia y para la salud de la iglesia. Entonces, todo lo que acabamos de enlistar con respecto a estos cambios, aplicaciones, interpretaciones, otra vez, la cristalización, la aplicación de estos principios es para que exista ¿qué cosa? Porque aparentemente en Corinto, este tipo de situaciones, diferencias culturales, entendimientos, perspectivas, todo esto estaba afectando y estaba creando no una iglesia saludable, pero que sería lo opuesto a una iglesia saludable, anímica, una iglesia débil, una iglesia con cáncer, una iglesia desfalleciendo. Y es lo que encuentra el apóstol Pablo y por eso está hablando todo ello. Un versículo más y pastores, necesito la ayuda de ustedes con respecto a las preguntas ahí. Pastor Gabriel, Pastor Miranda, si me pueden ayudar, pero déjenme nada más de este versículo rápidamente. Pues el hombre, otra vez, en la conversación, pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que, esa es la razón, ya que él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre. Estos distintivos, por favor, escuchen el lenguaje que estoy usando. Distintivos. No estamos hablando de esencia, estamos hablando de función. Estamos hablando de las cosas que los hacen a la mujer ser mujer, al varón ser varón, de acuerdo a la estructura divina, ¿sí? Es donde recordamos que en cuestión de su valor, de esencia, el hombre y la mujer somos exactamente lo mismo, ¿verdad? No hay diferencia. Nadie vale más que otro, ¿sí? Pero en cuestión de función, adivinen qué. Una vez más, piensen en la Trinidad, piensen en el pretzo. Hay diferencia en función. El propósito es redención, ¿verdad? ¿Recuerdan eso? Es la redención de la humanidad. Es la proclamación de la gloria de Dios. Entonces, cuando estas funciones son confundidas con esencia y pensar que como mujer debo de someterme a mi marido, pensar que como varón debo de someterme a la iglesia o debo de someterme al gobierno. Esa cuestión de sujeción, ustedes lo saben, por favor escúchenme. Esta cuestión de sujeción, basado en la confusión que hay, parte de ello, parte de esa confusión o parte de ese rechazo es precisamente porque en cuestión de función y yo someterme, ¿verdad? O en este caso, gobernar, ser la cabeza de, ha sido violado, es obvio. En otras palabras, muchos venimos de experiencias donde cuando yo me abrí, cuando yo confié, cuando yo
en mi trabajo, en mi desempeño como varón, como siervo de Dios, como pastor, hubo ciertos líderes que tuvieron una posición de autoridad y la abusaron, y yo fui quien recibí al final, fui el que pagué los platos rotos, como luego decimos. Entonces, ahora estamos temerosos de esas funciones, porque cuando se me abusó, cuando hubo abuso en la infancia, y mi papá fue una persona y empezamos a describir el abuso. Entonces, por inercia, las acciones del individuo la conectamos con la esencia del individuo y decimos, todos los padres son así, todos los diáconos son así, todos los, ¿qué serían? Las sesiones de negocios son así, porque es donde la gente aprovecha para otra. Entonces, se entiende por qué la confusión, pero por eso es que la palabra de Dios, la libertad que nos da, es precisamente, somos libres, ven lo que voy a decir, somos libres de iniciar con la experiencia personal. Iniciamos con lo que la palabra dice, independientemente de la experiencia. Entonces, como pastores, si no tenemos cuidado, potencialmente podemos dejar el ministerio por la experiencia que tuvimos, no necesariamente por lo que la palabra dice. Y no minimizo la experiencia, porque muchos hemos sido marcados para el resto de la vida. Muchos no nos vamos a recuperar de la pérdida, del dolor, de la traición, del abuso que hubo de poder. Muchos lo hicimos nosotros, ese abuso. En fin, cualquiera que sea el caso, la invitación es no iniciar con nuestra experiencia, con nuestro entorno, con lo que me hicieron, con lo que hice, pero iniciar con lo que Cristo ha hecho. Por eso está diciendo él, porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Es la razón que está mencionando aquí, porque en este caso, por favor, escúchenme, esto es importante. Déjenme darles ideales. Yo sé que lo real muchas veces está muy desconectado de lo ideal, pero aquí es el punto. Cuando habla el apóstol Pablo de que el hombre no procede de la mujer, sino que la mujer procede del hombre, y esa es la razón por qué el hombre, otra vez, por qué el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer, cuando está hablando de estos distintivos, véame tantito, el propósito es que el dominio, por favor, véame tantito, el dominio del varón tiene que ser como el dominio de Cristo. ¿Cómo fue la autoridad, la supremacía de Cristo? ¿Cómo, otra vez, Filipenses capítulo 2? Es de que él tomó toda esa autoridad. Cuando pienso en la autoridad de Cristo, pienso en su dominio, pienso otra vez, en su soberanía. Yo automáticamente pienso en el aposento alto, donde literalmente Cristo, siendo el dueño, el amo, el creador, el agente de la creación, viendo a un grupo de varones completamente confusos que en cuestión de horas lo van a traicionar, él usa toda su autoridad, él usa todo su dominio, toda su influencia, todo su poder para tomar un contenedor de agua, para tomar una toalla y hace ¿qué cosa? Toma ese dominio de un contexto sacrificial. Ahora, ese es el preámbulo a lo que eventualmente, y digo eventualmente por cuestión de horas, va a ser llevado a un madero. Entonces, por favor, véame tantito. El principio bíblico con respecto a la autoridad, con respecto a la estructura, cómo el hogar fue formado y hablar hoy en día de la confusión que tenemos hoy en día, la confusión que tenemos, el deterioro de la sociedad, el sufrimiento, el ataque a la familia, es el producto de ignorar o de no conocer liderazgo con autoridad sacrificial, con un liderazgo en el cual, donde recordemos que bíblicamente hablando hemos sido posicionados con esa autoridad, pero la autoridad que tenemos, la habilidad, la capacidad que el Señor nos ha dado es para darla en sacrificio por otros, porque ese es el ejemplo de Cristo. ¿Está claro eso? Entonces, si somos honestos, esto que está en la pantalla es completamente un lenguaje foráneo. Dios permita que seamos la generación que nuestro dominio sea ejercido en sacrificio, donde ahora, en la medida en que me someto, adivinen qué, en la medida en que me someto, otra vez, Filipenses capítulo 2, no escatimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, y empieza a describir su sumisión, que esa sumisión lo lleva a qué cosa. Si no me equivoco es el versículo 10-11, donde dice que en el contexto donde eventualmente se entrega, se somete, eventualmente se posiciona, eventualmente se considera un malhechor, muerte de cruz,
es que ahí es donde el Padre le da, ¿qué cosa? El nombre, le da el nombre por sobre todo nombre, le da la autoridad. Entonces, traduzcan lo que estoy diciendo como pastor, donde se ve la cosa que se ha salido del huacal, donde en un momento dado no está respondiendo la gente, donde vemos un hogar donde la situación está otra vez está de cabeza, ya sea en cuestión de moralidad, en cuestión de perspectiva, en cuestión relacional, que será posible que el antídoto, que la solución a esto es que la autoridad con la cual somos llamados a tener, a ejercer, a expresar, está relacionada o es el producto de la manera en que nos sometemos. Entonces, todo eso me gustaría que lo consideraran porque otra vez es el contexto en el cual entendemos estos versículos. Estamos viendo esta relación entre dama y varón. Pastor Gabriel, ¿tienes algo ahí en cuestión de comentario o en cuestión de preguntas? Sí, hay 3 o 4 preguntas por ahí. La primera es, ¿dónde se origina la autoridad de nuestros pastores? Otra vez, no te entendí bien. ¿Dónde se origina qué? ¿Dónde se origina la autoridad de nuestros pastores? Oh, ok, perfecto. Otra vez, es una excelente pregunta, pero voy a, basado en lo que hemos dicho, quiero que esa pregunta la reestructuremos y usemos este lenguaje que van a ser sinónimos. ¿Dónde se origina, estoy hablando de ideales, dónde se origina la protección de la iglesia? Asumiendo que la autoridad del pastor es proteger a la iglesia, ¿verdad? O sea, dar su vida en rescate por muchos. Hablando de el Salmo 23, Él es mi pastor, nada me faltará. El pastor obviamente de la iglesia es Cristo. Nosotros somos copastores o somos pastores asociados, no sé qué terminología usar en ese aspecto, pero la pregunta es ¿dónde se estructura esto? Bueno, así rápidamente, sin profundizar mucho en la respuesta, yo me voy a Efesios capítulo 4, donde encontramos ese llamado, ¿verdad? Hablando de una iglesia que también está en bastante confusión y la epístola a los Efesios es una epístola donde parte del problema es precisamente el racismo, el prejuicio, la división, inclusive el apóstol Pablo, y este es más un paréntesis, el apóstol Pablo termina la carta de Efesios en el capítulo 6 hablando acerca de la guerra espiritual o del armamento de Dios por la cuestión de la guerra espiritual. No es accidente que él usa como preámbulo, como prerequisito para la guerra espiritual la relación interpersonal de unos con otros. Entonces, por eso lo que hace él es que introduce lo que es la doctrina de la predestinación al principio de la carta, habla acerca del misterio revelado a través de las edades en Cristo Jesús y habla acerca de cómo no hay judío y no hay griego, que somos uno. Entonces, esta unidad de la que presenta en Efesios, la presenta de tal manera que esa unidad, vean lo que voy a decir, porque aquí está la autoridad pastoral, esa unidad de la cual Pablo presenta como el antídoto al caos que hay en Éfeso. La unidad es una unidad originada por 3 factores, capítulos 1 al 3 de Efesios, que acabo de mencionar, sí, 3 factores que no tienen nada que ver con la iglesia. Entonces es la unidad de Dios, es la intervención de Dios. ¿Ven lo que voy a decir? Esta intervención de Dios, esta unidad, esto que es la iglesia de Cristo, Él la creó para sus propósitos, es el medio, es el vehículo que usa o que ha determinado para redención. ¿Ven lo que voy a decir? Ha sido comisionado, ha sido, ¿qué es la palabra? Ha sido encargado, no sé si es la palabra, pero él ha puesto administradores. Y en este caso es donde viene esa autoridad pastoral. Yo de ahí hablaría un poco acerca de eso, desde esa perspectiva lo vería, donde no soy responsable de crear unidad en la iglesia, eso es lo que Dios crea, soy responsable de administrarla, soy responsable de nutrirla. Obviamente soy responsable como pastor de no abusarla o de no actuar en lo opuesto sería que división, sería, en fin, ser cizañoso o en este caso abusar de mi posición de liderazgo que me ha sido dado. Pero definitivamente proviene del Señor. Adelante, pastor. Ok, otra de las preguntas es, ¿tiene derecho un pastor a exigir obediencia fuera de las escrituras sagradas? ¿Tiene un pastor, repítemela por favor, ¿tiene un pastor? ¿Tiene derecho un pastor a exigir obediencia fuera de las escrituras sagradas? Oh, wow. Bueno, es que otra vez, el lenguaje que usan es muy importante y es
agradezco mucho las palabras que están poniendo ahí, las preguntas, porque esta cuestión de obediencia, otra vez, la obediencia dentro del vínculo, porque estamos usando el lenguaje pastor, iglesia, cristianos. En el vínculo de la iglesia, la obediencia no es algo que tenemos que hacer, es algo que podemos hacer. Eso, he usado este lenguaje anteriormente. En cuestión del bautismo, que es un paso de fe y de obediencia, no tienes que bautizarte, es que puedes bautizarte. En cuestión de contribución, en cuestión de diezmar, no tienes que hacerlo, puedes hacerlo. Entonces, cuando hablamos acerca de esta cuestión de que si el pastor tiene el derecho de exigir obediencia fuera de las escrituras, dejan poner de esta manera, y porque ahorita vamos a entrar eso con la cena del Señor. En la Biblia, la obediencia, que no es negociable, la Biblia ve de igual importancia el motivo, el empuje, el corazón del hombre por qué obedece. O sea, ¿de dónde emana esa obediencia? Entonces, cuando hablamos acerca de un pastor ejercer su autoridad para, pedir obediencia, y me dices fuera de las escrituras, yo argumentaría, ese sería mi argumento, y lo acabo de ilustrar con el aborto, que en un momento dado, parte del problema, aquí hay dos problemas con el aborto, y lo acabo de mencionar. Uno es que el gobierno está ejerciendo autoridad que no le corresponde en determinar lo que es vida y lo que no es vida y qué hacer con la vida. Pero el problema más severo, yo argumentaría, es que la iglesia no está llamando a cuentas al gobierno por lo que está haciendo. ¿Qué estoy diciendo? Ese es mi punto. De que a la luz de la Biblia no existe tal cosa como lo sacro y lo mundano. No existen cosas donde digas, esa es la cuestión espiritual y esa es la cuestión que tiene que ver con lo tangible o lo secular o lo físico que pierde su jurisdicción. La Biblia. No. En otras palabras, piensen en lo que estoy diciendo. Piensen en términos de iglesia, en términos de Estado. ¿Sí? La enseñanza, y es un tema controversial. Estamos agradecidos que hay separación de gobierno y de Estado, pero independientemente si existe separación o no, tanto iglesia como Estado o gobierno fueron creados por Dios y están bajo la tutela de Dios. Entonces, otra vez, la pregunta de fuera de las escrituras, yo argumentaría que no hay área de la vida fuera de las escrituras. No existe tal cosa, porque Dios es Dios absolutamente de todo. Entonces, en este caso, la autoridad pastoral o el gobierno pastoral, recuerden que así como acabo de decir que no existe tal cosa como secular y espiritual, sino que todo es del Señor, usen esa misma analogía para pensar ¿qué estoy diciendo? Esa misma analogía para la cuestión de la estructura de la iglesia. La Biblia dice que el que no puede gobernar su hogar no puede gobernar la iglesia. ¿Qué estoy diciendo? Que en la cuestión de una autoridad pastoral es una autoridad en la cual involucra la totalidad de la vida. Entonces, aquí es donde como pastores, como líderes, es obvio que somos llamados a una responsabilidad. Santiago habla en el capítulo 3, versículo 1, no os hagáis muchos de vosotros maestros porque recibiréis mayor condenación. Entonces es obvio que somos llamados a responder al privilegio que tenemos de hacer eso, ¿verdad? Pero en fin, la respuesta es que necesitamos ver la totalidad de la vida. Pastor, ¿tienes otra pregunta? Porque necesito moverme por cuestión de tiempo. Ok, una más pregunta. Habemos denominaciones que aceptamos que las mujeres sean pastoras, pero ¿bíblicamente es correcto que por funciones las mujeres puedan ser pastoras? Sí, otra vez, es una pregunta sumamente importante y aquí es donde me encantaría dos cosas. Una es de que necesitan por favor ir al comentario, porque esa pregunta en el comentario de Dr. Bob la va a ampliar. Ahorita el tiempo no me va a permitir dar la explicación completa de esto. Estoy tocando ese tema, si se dan cuenta, lo estoy tocando ese tema, pero desde una perspectiva amplia. O sea, estoy tratando de dar la perspectiva bíblica, no solamente ese tema, pero por eso me adentré con el aborto y todo eso, porque quiero que veamos la perspectiva total de la Biblia para cualquier tema, no nada más este tipo de temas. Pero ya, otra vez, ya la expresión de ello en un contexto de iglesia, de gobierno, en un contexto de autoridad y cosas por el estilo, definitivamente necesitamos ver lo que está diciendo el apóstol Pablo. Déjenme responderlo de esta manera. Independientemente de cuál sea nuestra perspectiva con respecto a tener a una dama gobernando la iglesia, opinión muy personal, yo no creo que este tema es uno de esos temas que van a influenciar
o cambiar la evangelización en el mundo. Entonces, cuando compartimos el evangelio, yo no creo que ese es un tema necesario de discutir cómo se estructura la iglesia. Es importante hablarlo, es obviamente la eclesiología es importante y es donde entra este tema, pero la primera de ellas es que no considero que es primordial en la salvación del hombre para entregarse a Cristo o la evangelización. La segunda cosa es esto. Yo diría que la expresión de ello, la expresión de si se permite o no se permite que una dama sea pastor o no sea pastor, algo similar con lo que estamos haciendo aquí en cuestión de cultura, en cuestión de qué es lo que está sucediendo en la cultura de ese lugar. La vez pasada alguien preguntaba con respecto a los tatuajes, por ejemplo, y podemos tener diferentes perspectivas en tatuajes, pero una cosa que yo mencioné con los tatuajes, y esto estoy convencido que es el caso, que el problema que hubiera con un tatuaje, al yo ponerme un tatuaje, es si por alguna razón yo soy llamado, tengo la oportunidad de ir a servir como misionero en un país musulmán, ese va a ser un impedimento grande por la cultura. Entonces el tatuaje puede potencialmente ser amoral, potencialmente, y otra vez hay diferentes perspectivas de los tatuajes, pero en cuestión de, entonces aquí el punto es las decisiones que tomamos, lo que entendemos de la palabra de Dios, cómo está eso nutriendo, cómo está eso moviendo el reino de Dios hacia adelante en lugar de que esté causando división en ese aspecto. Déjenme tratar de responder esa pregunta con lo que viene por delante, ¿ok? Porque aquí viene ese tema un poquito más adelante. Versículo 9. En verdad, el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Lo que está haciendo el apóstol Pablo, ustedes recordarán, se está yendo, porque este es Pablo, lo hizo el capítulo anterior, lo está haciendo otra vez. Se está yendo al Antiguo Testamento, en este caso el orden de la creación, y lo está trayendo ese principio y lo está aplicando, ¿verdad? Lo que está haciendo. Esa habilidad que tiene Pablo para hacer eso es parte de ser apóstol o tener la inspiración. Él tiene esa habilidad, esa autoridad para hacer esto. Por lo tanto, aquí es el por lo tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. Entonces, una vez más, función, esencia, ¿verdad? Está dando un por lo tanto basado en todo lo que he explicado. Esto lo he tratado de ejemplificar anteriormente con respecto a esta función o a este símbolo de autoridad con esta gráfica que le he puesto anteriormente. Los colores representan en el entorno familiar, en el núcleo de la familia, representan precisamente esas diferencias en función, no en esencia. El hecho de que la familia debe de ser liderada, dirigida, gobernada por papá y mamá, no por mamá y mamá, ni por papá o papá, ¿verdad? Sino que estamos hablando del principio bíblico. Estamos hablando de la estructura, vean un tantito, la estructura redentora. Hay una razón por qué esto fue establecido desde el principio, para redención del mundo. ¿Estamos conscientes de ello? ¿No estamos conscientes? Sí, ¿están de acuerdo conmigo en ese aspecto? Entonces, en otras palabras, ahorita vamos a ir más adelante a ver esto. Lo que tenemos que tener cuidado es esto, que los principios, las bases, la estructura, el sistema, la ley establecida, probablemente tenemos que tener cuidado de no idolatrarlo. Esto que está en la pantalla es esencial, es bíblico, es necesario, pero es simplemente el instrumento hacia algo más. Esto no es la meta no es simplemente la familia. Entonces menciono esto porque en cuestión de mamá, papá, otra vez, tienen una función diferente a la de los hijos. Cuando los papeles se invierten y la función se invierte, nos metemos en problemas. Mismo principio a nivel de iglesia. Tenemos personas que han sido posicionadas y la pregunta ahorita es si la mujer puede ser parte de este círculo rojo, ¿verdad? Lo que están preguntando, si puede haber damas dentro de esto, de acuerdo a lo que estamos hablando aquí. Otra vez, en cuestión de membresía, en cuestión donde tenemos una diversidad de individuos, obviamente ambos géneros, ¿sí? Hablamos de ancianos gobernantes, hablamos de diáconos. Yo voy a argumentar, este va a ser mi argumento, por lo que alcanzo a entender de la palabra de Dios, que en cuestión de gobierno, sí, esto le corresponde a los pastores o a los ancianos gobernantes. El papel del diaconado es de servicio, no tanto de gobierno. Y otra vez, estoy tocando temas que potencialmente en diferentes iglesias, congregaciones, es algo diferente. Hay iglesias que potencialmente a nivel de documento o constitución es lo que dice, pero a nivel de práctica es un poquito diferente. Otra vez, estoy nada más presentando lo que es la perspectiva en general en ese aspecto. Ok, la referencia a los ángeles, de lo que está hablando aquí, como representantes de Dios, siempre presentan en nuestros
siempre presentes en nuestros servicios de adoración como observadores. Por eso que está mencionando eso en el pasaje ahí. Esos son los ángeles malos con deseos sexuales similares a los ángeles de Génesis capítulo 2, 6:2. Los ángeles son frecuentemente mencionados en Primera de Corintios, traducir ángelos como mensajeros en lugar de ángeles. Es la referencia que está diciendo ahí. Mas, sin embargo, en el Señor ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre independiente de la mujer. Trae esto como conclusión, porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer y todas las cosas, ¿qué cosa? Proceden de Dios. Entonces, una vez más, está la conversación de función, el círculo o el óvulo que acabo de poner, rojo en medio, azul afuera, diferentes funciones, pero al final, ¿qué está hablando? Está hablando de igualdad. Una vez más, escuchen el lenguaje, ¿sí? En el Señor ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre independiente de la mujer. Entonces, diferente función, pero piensen en la Trinidad. En la Trinidad, ¿sí? Podemos hablar de sus cualidades, de sus distintivos como primera persona, segunda persona, tercera persona. Pero lo que no podemos hacer, ¿qué cosa? No podemos separarlos, es lo que está diciendo. Estamos hablando de esa igualdad que no altera su función. Y en este caso, porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer y todas las cosas proceden de Dios, que es el punto. Ese es el punto. La perspectiva que estábamos tratando de reintroducir, por eso empecé con el pretzel, hablé acerca de la Trinidad, del Dios Trino, un solo Dios, 3 personas y todo eso, es porque, y acabo de ilustrarlo con la respuesta que di hace rato con respecto a Efesios, estamos hablando de la unidad, no con Dios, pero la unidad de Dios. En otras palabras, esto que está en la pantalla, versículo 12, versículo 11, no podemos describirlo, interpretarlo, aplicarlo simplemente por la relación que tenemos con Dios. Tiene que iniciar con la relación de Dios. Por eso el modelo, el ejemplo, el haber sido creado a su imagen y semejanza emana del Dios Trino, no emana de la necesidad que tengo de estar casado, que tengo de reproducción con hijos, de la situación de una estructura de una iglesia, de un gobierno. Ahí no empieza la conversación, empieza con la unidad de Dios, porque la unidad de Dios, y Efesios lo ilustra, lo acabo de decir, en Efesios los 3 primeros capítulos no hablan, escúchame lo que estoy diciendo, los 3 primeros capítulos de Efesios no hablan de la fórmula de cómo disipar la división en una iglesia, la desigualdad en una familia, el racismo en una cultura. Eso no es lo que hace Pablo. Pablo lo que hace en los primeros 3 capítulos, introduce la obra, la mano, la persona, el carácter, la esencia, la relación exclusiva de Dios. Es todo lo que hace. Por eso habla de predestinación, por eso habla del misterio revelado a través de las edades y por eso habla de la unidad que hay de judío y griego. Esa unidad de judío y griego, venme tantito, esa unidad de judío y griego no sucedió porque el judío quería reconciliarse con el gentil y el gentil quería... No. Sucedió porque en Cristo no hay judío, no hay gentil. En Cristo no hay esclavo, no hay libre. En Cristo, ¿verdad? Entonces, todo esto lo estoy mencionando porque basado en lo que Dios ha hecho, es que ahora podemos hablar de lo que Dios ha hecho en nosotros. Entonces, cuando piensas en tu hogar y piensas en un hogar dividido, fragmentado, en un gobierno que no tiene unidad con Dios, lo que no podemos hacer o debemos de hacer es ver la manera como cambiar al gobernante, como cambiar a la esposa, como cambiar a los hijos, lo que tenemos que regresar, el problema de nuestra fragmentación, dame tantito, el problema de la fragmentación en Corinto, el problema de la fragmentación en nuestra generación es que desconocemos y no afirmamos la unidad de Dios. No conocemos, no afirmamos al Dios Trino, que como primera persona, segunda persona y tercera persona en unidad han obrado, han actuado y han ofrecido esa salvación al mundo. Es la obra del Dios Trino. Entonces, todo esto que estoy mencionando y hablando de esa unidad con Dios es lo que eventualmente producirá esta unidad entre nosotros. Es donde el ideal se va a llevar a cabo por la intervención divina, sobrenatural, basada en lo que Dios ha hecho y en lo que nos llama a hacer. Espero que eso tenga sentido. Espero que esto ayude a responder un poquito a esas preguntas. Juzguen ustedes mismos, dice el apóstol Pablo en el versículo 13. ¿Es propio que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? Otra vez, cultura, ¿verdad? No lo que debe de suceder todo el tiempo, pero lo que sucedió, ¿verdad? Descriptivo, prescriptivo.
no les enseña la misma naturaleza que si el hombre tiene el cabello largo, lo cual a mí no se aplica eso, ¿verdad? Le es deshonra, sí, pero ¿qué si la mujer tiene el cabello largo? ¿Le es una gloria? Pues a ella el cabello le es dado por velo. Aquí es donde les invito a que consideremos, ¿esto es prescriptivo o descriptivo? Aquí es donde les imploro, les ruego que vayan al comentario y lean la versión extendida, detallada, porque ustedes conocen a Dr. Bob. Una cosa con Dr. Bob es que no solamente te va a dar una explicación, te va a comentar, pero él es excelente, y por eso estamos aquí esta noche, parte de ello. Él es excelente en introducir un principio, explicar un pasaje, pero te va a dar evidencias bíblicas, te va a dar paralelismo en cuestión de pasajes, donde nos va a forzar a decir, ok, ¿qué acerca de esto? ¿Qué acerca de esto? ¿Me explico? Entonces no nada más son afirmaciones, porque es obvio que la invitación no es simplemente afirmar lo que dice él. La invitación es ir a la Biblia e indagar un poquito más. En otras palabras, no son principios espirituales ni bíblicos, son principios culturales, lo que acabamos de leer. Es el punto de lo que estamos diciendo aquí. Ok. Aquí está explicando precisamente eso. Las mujeres casadas deben llevar velo en público o en actos. Otra vez no tengo el tiempo para leerlo. Este PowerPoint yo se los mando a ustedes con el video ya editado. Así es que les va a llegar eso a sus correos electrónicos. Pero si alguien parece ser contencioso, el punto aquí es de que era contencioso. Entonces no espero, realmente es porque alguien parece ser contencioso y esta cuestión de contención o de pleitista, adivinen qué. Aquí es el punto, es que es un hábito. Entonces no es accidental, no es circunstancial, no es porque, no, es algo que trágicamente, y aquí es el punto, no solamente está perpetuada esta actitud, pero por favor escúchenme. Esta actitud de contención, esta actitud de división en la iglesia, el liderazgo no estaba actuando para proteger a la salud de la iglesia. Esta persona no estaba siendo llamada a cuentas. Entonces, muchas de las veces ese abuso, que es un problema el abuso, sucede porque alguien lo permite. Y Pablo está diciendo, hay que lidiar con eso. Otra vez, si alguien parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre de división o de contención, ni la tienen las iglesias de Dios. ¿Qué es el punto? De que trágicamente, en cuestión de esta iglesia en Corinto, en cuestión de la manera en que se gobernaban, la perspectiva de la gente, esto se había hecho un hábito. Y el punto es este, porque esto que estoy por decir es importante, es de bastante importancia. El punto es este. El punto es que los corintios, en su arrogancia, en su ignorancia de la perspectiva bíblica, de lo que hemos estado tratando de explicar, perspectiva bíblica, ellos pensaban que este tipo de hábitos de contención, de pleito, de división, de libertinaje en lugar de libertad en Cristo, de no asumir responsabilidad por esa libertad, ellos lo veían eso como si fuera un gafete, una insignia de sentirse orgullosos en ese aspecto. Y Pablo está diciendo, nosotros no vemos eso como una insignia. No actuamos así y dice, ni la tienen las iglesias que son de Dios. ¿Qué es el punto? Aquí es el punto. Y aquí esto me encantaría que lo escribiera. Porque este principio se aplica no solamente en actitudes o en hábitos autodestructivos o tóxicos en medio de la iglesia, pero es obvio que esa actitud tóxica emana de una mala doctrina, emana de doctrina falsa. Y aquí es el punto. Si es nuevo, probablemente no es bueno. Y menciono eso porque el mensaje es solamente uno, ¿no es cierto? O sea, no hay mensaje nuevo. O sea, es solamente uno. Por eso iniciamos esta noche retomando la perspectiva bíblica, porque es de antaño la perspectiva bíblica, no es nuevo. Y estos corintios trágicamente se creían innovadores, pero su innovación era trágicamente destructiva. Aquí transicionamos a un tema nuevo que tiene que ver, otra vez, es un tema nuevo, pero el problema es el mismo. ¿Cuál es el problema? Elitismo. ¿Cuál es el problema? Énfasis en la libertad personal, que es libertinaje, y la otra es la exaltación de ¿qué cosa? De el yo mismo, de sabiduría. Por favor, escúchenme. Esto que está aquí en la pantalla, que son cosas que suceden en todos sin excepción, suceden como puntos ciegos. Punto ciego, cuando manejan dos espejos laterales, hay un ángulo en el cual es ciego, a menos que traigas carro nuevo y tienen la inteligencia artificial que ahora el sensor te indica, ¿verdad? Pero típicamente hay un punto ciego. Entonces, esto
Esto típicamente no lo vemos en el espejo. Por eso es que la autoridad apostólica, bíblica, es la que revela esto y nos recuerda de lo que es la norma en lugar de la excepción, que es el problema que estamos teniendo aquí con los corintios. Ellos están usando, vean qué decir, ellos están viendo, los corintios están viendo las costumbres que deben de ser excepción, las ven normativas. Es todo lo que conocen. Conocen una actitud arrogante, una actitud de narcisismo. Entonces, aquí está el punto es este. Cuando esto, una de las maneras que te puedes dar, que nos podemos dar cuenta de que esto se ha infiltrado en el liderazgo, en el matrimonio, en las finanzas y cosas por el estilo, es cuando nuestra actitud es tengo en lugar de puedo. Porque en cuestión del perdón, que todos lo necesitamos, tanto recibirlo como darlo, ser perdonados como perdonar, no es algo que tengo que perdonar, es algo que en la misericordia de Dios he sido dotado, tengo esa habilidad de perdonar porque Él me perdonó primeramente a mí. Entonces, es una manera de evaluar esto, ¿no? En cuestión de mis derechos, de cederlos. ¿Tengo que ceder mis derechos? No. Puedo ceder mis derechos. ¿Tengo que amar? No tengo que amar. Puedo amar, ¿verdad? Entonces vemos la diferencia, pero al darles estas instrucciones, no los alabo. Otra vez, no los alabo. La razón que no los alabo es porque han estado llevando a cabo prácticas, han estado ignorando la perspectiva bíblica, y Pablo lo que está haciendo con respecto a no poder alabarles, ese es el punto. Piensen en términos de la crianza de hijos, piensen en términos en la manera en que estamos llevando a cabo nuestros negocios, en la escuela, donde quiera que ejerzamos nuestra vida como pastores. Sí, esta cuestión de no alabarles es precisamente porque ellos están rechazando, los corintios están rechazando la estructura divina porque la ven como si Dios quiere controlarlos o limitarlos de su libertad, cuando en realidad Pablo está diciendo, no los alabo porque ustedes necesitan una estructura la cual es redentora, necesitan ser restaurados, redimidos, y esa redención no es solamente para salvación, pero es para vivir como salvos. Otra vez, la confusión que hay en cuestión de igualdad, en cuestión de diferencias, en cuestión del valor, de la esencia con respecto a la función. Toda doctrina es relacional. Por lo tanto, cuando Pablo dice no les alabo, Pablo está ejerciendo ¿qué cosa? Disciplina. ¿Cuál es el propósito de la disciplina? Recuerdan que dijimos que es redentora la estructura, por lo tanto la disciplina es para ¿qué cosa? La disciplina en la iglesia, como es en el hogar, no es para aislar, no es para segmentar, sí, es para restaurar. El problema de una persona, vean un tantito, el problema de una persona, de una institución, de un hogar, que trágicamente está viviendo bajo esta perspectiva, que son puntos ciegos, es el tipo de vida, es como en la salvación, es el tipo de vida que no sabe que necesita ser restaurado. Por eso es que dijimos que la obra del Espíritu Santo son 3 funciones. La primera es salvar. La salvación es la obra del Espíritu Santo que el hombre no sabe que necesita. Es por eso que somos salvos por gracia. Pero al darles estas instrucciones otra vez, no los alabo, porque no se congregan para lo bueno, sino ¿para qué? Otra vez, se congregan de tal manera que han idolatrado la estructura. Esa libertad que Cristo ha otorgado es una libertad que ustedes la han convertido para beneficio propio. Entonces, en este caso, necesitan la estructura redentora. Necesitan regresar a entender que las leyes son para, ¿qué cosa? Para protección, no para controlar. Pues en primer lugar, oigo que cuando se reúnen como iglesia, ¿qué cosa? Hay divisiones entre ustedes y en parte, trágicamente, lo creo. El problema es ese racismo socioeconómico que era común en este tiempo, en estas provincias romanas, ¿sí? Era un problema serio que la iglesia estaba dividida y había marginizaban a la gente por la cuestión de su estatus socioeconómico. Porque es necesario que entre ustedes haya bandos a fin de que se manifiesten entre ustedes los que son aprobados. En otras palabras, eventualmente, Pablo está diciendo, estas diferencias socioeconómicas, que en un momento dado no es el problema, lo que hacen es que exponen el problema. Entonces, por eso es necesario que haya esas divisiones para que al final de la conversación salga a flote realmente lo que es. ¿Por qué? Porque en este caso, me lo quiero decir, en este caso, los corintios estaban usando doctrina o doctrina malversada para ser prejuiciosos en sus relaciones interpersonales, de tal manera que, trágicamente, si la doctrina es relacional, entonces la herejía, y yo inventé esa palabra que está mal dicha, pero para que rimara, causa división.
Entonces, típicamente, cuando hay división en la iglesia, cuando hay división en el hogar, división en el gobierno, el problema es, ¿qué cosa? Es la ausencia de la unidad de Dios. Y doctrina es unidad de Dios, no unidad con Dios, es unidad de Dios. Doctrina es hablar de la obra de Dios, del carácter de Dios, hablar de la esencia de Dios, que es lo que produce que haya restauración en nosotros. La persona que afirma falsa doctrina, la falsa doctrina en sí, referencias bíblicas con respecto a ello, por lo tanto, cuando se reúnen, esto ya no es comer la cena del Señor. Porque otra vez, ¿por qué? Porque están ignorando, ¿qué cosa? Precisamente la palabra del Señor, ¿sí? Entonces, aquí el punto, una vez más, es que la doctrina relacional, la meta no es homogeneidad. ¿Qué es la meta? La meta es Trinidad. La meta es, ¿qué cosa? No es unidad con Dios, ni con otros mismos. La meta es la unidad de Dios. Es el prezzo, de tal manera que la celebración del culto tenía varios nombres y le llamaban la cena del Señor, la mesa del Señor, otra vez diferentes cosas que tienen que ver con la descripción, que no tengo tiempo para leerlas, porque al comer, dice una vez más, cada uno, esto es lo que producía, cada uno, versículo 21, cada uno toma primero su propia cena y uno pasa hambre y el otro se embriaga. En otras palabras, esta es la combinación que existía culturalmente, esta es la manera en que la iglesia funcionaba en el primer siglo, donde la reunión involucraba dos celebraciones o dos experiencias. Una era la cena del Señor y otra era la cena de compañerismo, que se le conocía como la reunión de agape. En fin, aquí está la descripción de ellos, cómo lo llevan a cabo, y esto estaba causando problema. No tanto la combinación de ellos, sino que otra vez, porque se había ignorado la doctrina, ¿sí? Y habían permitido ignorancia de doctrina es herejía. ¿Estamos conscientes de ello? En otras palabras, hablar de ignorancia nunca va a ser justificable. Hablar de negociarla, de cambiarla, de mezclarla, nunca va a ser aceptable. Por eso es que tenemos la reprensión de profetas en el Antiguo Testamento y la intervención de apóstoles en el Nuevo Testamento, porque ese era un problema común, que es el problema de nosotros hoy en día. Por eso la exposición de la palabra de Dios es esencial y no negociable. Esto que está aquí en la pantalla no lo leo por cuestión de tiempo, pero es la descripción de todo lo que está pasando, cuestión cultural, en cuestión de la iglesia de Corinto no creía que era uno en Cristo, esa unidad, sino había una dicotomía radical entre, y aquí están los problemas que había dentro de la iglesia, ¿verdad? Que existía, las divisiones entre ellos. La pregunta, versículo 22, ¿qué? ¿No tienen casas para comer y beber o desprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que nada tienen? Porque es lo que estaban haciendo. Dice, ¿qué les diré? ¿Los alabaré? En esto, una vez más, ¿qué cosa? No los voy a alabar. ¿Por qué? Esa es la razón, esa es la razón, esa es la razón, Señor. Vean lo que voy a decir, por favor. Vean dentro. Estamos por acabar, pastor. Hay preguntas o comentarios. Vean dentro, escuche. La razón que no los voy a alabar, esta es la razón, es porque doctrina es inevitable. Toda persona tiene doctrina. La pregunta no es si ejercemos doctrina, si tenemos doctrina, si creemos doctrina, si practicamos doctrina. La pregunta es si es bíblica. Esa es la única pregunta. Esa es la única pregunta. Y menciono todo esto porque este problema no es un problema racial, simplemente socioeconómico, no es un problema de color de piel, no es un problema generacional, no es un problema por el gusto de música. El problema aquí es la ignorancia del prezzo. El problema es doctrina, el problema es Dios, es la ausencia de Dios. Es el distorsionar la imagen de Dios. Entonces, esto es lo que produce eso. Y menciono todo eso por lo siguiente. Pero cuando dice, ¿qué les diré? ¿Los alabaré? Dice Pablo, no, en esto no los puedo alabar. E inclusive, ven lo que voy a decir. Pablo no está escribiendo presentando la fórmula para reconciliación socioeconómica o racial o igualdad. Pablo está introduciendo la obra sobrenatural de la unidad de Dios, por eso es que hemos hablado de esto, que es la que opera en todo ello. ¿Por qué? Vean un momentito, esta es la razón. Porque basado en el libro de Santiago, la doctrina, y eso lo vimos en el estudio anterior, en el libro de Santiago, es que la doctrina se fusiona con el estilo de vida. Entonces, el estilo de vida reprobable de ellos es el producto de ¿qué cosa? De doctrina torcida. Entonces, como pastores, como exponentes, como expositores, como aquellos que hemos sido dados, que hemos sido posicionados, hemos sido llamados a la exposición de la palabra de Dios, ¿sí? Ese llamado, de acuerdo a Santiago, y lo vimos en el libro de Santiago y lo estamos viendo ahorita, el propósito es fusionar, porque lo que encuentra Pablo aquí, que es el problema hoy en día, es que la doctrina está desconectada y entre paréntesis, ese estilo de vida, ¿están tomando nota?
ese estilo de vida no es la mejor versión de la iglesia, es el estilo de vida de Cristo. Por eso el versículo 1 que decía del capítulo 11, sed imitadores de mí, mi estilo de vida, porque mi estilo de vida, que dice Pablo, es el de ¿quién? No es la mejor versión de lo que yo era antes. Mi estilo de vida es el estilo de vida de Cristo. Pero ese es el producto de ¿qué? ¿Con quién se encontró Pablo cuando iba a Damasco? Cuando fue instruido, y mencionamos los 4 lugares que están ahí, la exposición del evangelio a través de la predicación de Esteban, en fin, todo eso, Pablo se encontró con la encarnación de la doctrina. Entonces, otra vez, esto es extremadamente importante porque lo que queremos es doctrina, la cual produce doxología. Doxología es doxología es la habilidad de exaltar a Dios independientemente de las circunstancias. Una vez más, doctrina lo que te da la habilidad de creerle a Dios aun cuando la situación no se ve creíble. Doctrina te da la habilidad de afirmar quién es Dios aun cuando cuestionas tu propia identidad. Doctrina te da la habilidad de proclamar las verdades eternas aun cuando tú sabes que dentro de ti hay una crisis de fe. Ese es doctrina. Es el poder que tiene la palabra de Dios, que es reflejada en qué cosa? En estilo de vida. Entonces no podemos separar lo que decimos con lo que hacemos, ¿verdad? Eventualmente. Ahora, porque yo recibí ¿de quién? Una vez más, ¿verdad? Dominio en sumisión, es lo que hemos hablando, ¿verdad? Dominio en sumisión. Yo recibí del Señor. En Gálatas 1, del 11 al 17, habla de cómo recibió el Señor, y en Gálatas del 18 al 19 habla que no lo recibió los apóstoles, porque a él lo estaban acusando de que no era un apóstol verdadero, que es el punto. Una vez más, dominio en sumisión. ¿Qué recibí del Señor? Lo mismo que les he enseñado. Y aquí está la plegaria, aquí está la doctrina, aquí está la esencia, aquí está el clamar, aquí está la pasión, aquí está la razón por la cual Pablo no se ha rendido, y Pablo no va a darse por vencido en una iglesia que, en mi opinión, ha dejado de ser iglesia, porque ha vituperado, porque ha negociado el evangelio. Y Pablo está diciendo, esto es lo que recibí y esto es lo que les compartí. Este es el mensaje, esta es la esencia, esta es la razón, este es el propósito. Que el Señor Jesús, observen que no está practicando su testimonio, no está practicando lo que él piensa. Él está basándose en la evidencia tangible al saber que él, Pablo, fue el producto no solamente de encontrarse con el Cristo resucitado, pero ha sido instruido por testigos oculares. Y está diciendo, el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, ¿qué hizo? Ese pan es el nuevo símbolo de unidad. Otra vez, la unidad de Dios reflejada en la unidad con Dios. Y después de que tomó el pan, ¿qué hizo? Dio gracias. Esta cuestión de dar gracias, ¿sí? Habla acerca de la cena de la Pascua en el aposento alto, esa expresión, esa imagen íntima con sus seguidores, sus discípulos, ¿verdad? Esa palabra de eucaristía, ¿sí? Es la definición de gratitud. Y después de dar gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, que es para ustedes. Este pan, literalmente, el cual representa ese simbolismo de alimentar el cuerpo, ahora la vida de Cristo, ¿sí? Es la que alimenta literalmente a la iglesia. Entonces, una vez más, la iglesia no es alimentada a través de predicación capciosa, predicación creativa, de liderazgo carismático. ¿Quién alimenta a la iglesia? La alimenta las acciones de Cristo. ¿De dónde emanan las acciones de Cristo? Emanan de la doctrina. Por eso dijimos que doctrina, ¿sí?, debe de fusionarse con estilo de vida. Y después de dar gracias, otra vez, este es mi cuerpo, que por ustedes hagan esto en memoria de mí. El simbolismo de esta cena es repetirla hasta que Cristo regrese. De la misma manera, también tomó, versículo 25, la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto. Este concepto del nuevo pacto, ustedes lo saben, literalmente basado en Jeremías 31, ¿sí? Es descrito en Ezequiel 36, versículos 22 al 36, de tal manera que estas palabras, ven lo que estoy diciendo, porque esas son las palabras que Cristo habló a los discípulos, ¿verdad? A su audiencia, son en ese contexto de intimidad, en ese contexto donde ya lavó los pies de los discípulos, en ese contexto donde está anunciando lo que está por venir, ¿sí? Este nuevo pacto, ¿sí?, para los discípulos, definitivamente los toma por sorpresa. ¿Por qué? Porque los discípulos, la perspectiva de los discípulos esta es la manera en que ellos siguieron a Jesús. Ellos confiaban en la continuidad de lo que conocían, que era el pacto mosaico. Y eso es algo que les toma completamente por sorpresa. El pacto que está hablando, ¿sí?, es un pacto condicionado a la fidelidad o a la obediencia del pueblo de Dios. Es importante. El pacto mosaico fue un pacto condicional que estaba basado
en la medida o en la manera que el pueblo obedeciera. El ejemplo que he dado anteriormente es precisamente el principio del Éxodo. Salen de Egipto, Dios dice poseen la tierra. ¿Qué hacen ellos? Mandan 12 espías. En lugar de poseerla, mandan 12 espías. ¿Qué es el punto? Desobedecieron. Entonces el pacto va a ser violado, va a haber consecuencias de ese pacto. Aquí es el punto, de que ese pacto mosaico, el Antiguo Testamento no ha perdido validez. Es simplemente que ha sido cumplido no por la obediencia de su pueblo, pero por la obediencia de ¿quién? La obediencia de Cristo. Entonces, el punto de esta obediencia de Cristo, ese es el nuevo pacto. De la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado. Otra vez, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Esta cuestión de la sangre es otra vez el lenguaje sacrificial de Cristo. Otra vez, piensen conmigo en cuestión de liderazgo, en cuestión de gobierno, en cuestión de autoridad, siendo la cabeza de. ¿Recuerdan eso? Es que hemos hablado. Entonces, piensen en términos conmigo. Para aquellos que tenemos el privilegio de liderar, de gobernar, tenemos el privilegio de dirigir, tenemos el privilegio de hemos sido investidos con autoridad. Eso es lo que significa autoridad. Autoridad, la palabra sacrificio. Es lo que significa. Por eso estamos hablando de este lenguaje. Sacrificio presentado al Señor, obviamente la práctica del Antiguo Testamento. De la misma manera, otra vez, este nuevo pacto en mi sangre, hagan esto. ¿Qué dice? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces la beban en memoria de mí? Versículo 26, porque todas las veces, esta cuestión de veces, ¿qué implica? Sí, hay documentación bíblica donde la experiencia es diaria, de domingo o regular, de cuándo y cómo llevar a cabo esta práctica, ¿verdad? Porque ese simplemente es el mecanismo. El punto no es cada cuánto lo hacemos, el punto es por qué lo hacemos y para quién lo hacemos. Porque todas las veces versículo 26, porque todas las veces que coman de este pan y beban de esta copa, véanme tantito, porque aquí está la autoridad apostólica. La autoridad apostólica única de estos varones inspirados por el autor de la Biblia, que es el Espíritu Santo, es aquella que no solamente te da el mensaje, ven tantito, te da el mensaje, está dando el mensaje, ¿verdad? Está explicando, ese es el mensaje, es la cena, es el pan partido, es la copa, en fin, está dando toda esta doctrina la está dando, y vean lo que está haciendo en este versículo, ¿sí? Está cerrando la posibilidad de distanciar el mensaje con su significado o con su implicación. La autoridad apostólica es aquella que toma las palabras de Cristo y le da el significado a ello. El problema tuyo y mío hoy en día, el reto que tenemos es que hoy en día mucha de nuestra gente que viene a la iglesia y así las educamos, así fueron educadas o hemos heredado, es que hoy en día mucha de la predicación, la gente escoge iglesias basado en la explicación o implicación. Pastor, simplemente dime qué hacer. No me platiques mucho del mensaje, no lo entiendo, es confuso, inclusive la Biblia no la entiendo. En fin, cada quien tiene su verdad. ¿Sí captamos eso? Entonces, asegurémonos que la predicación, importante que es el explicarla, la implicación, el significado, emana de la palabra. Pero esa es la autoridad apostólica en la cuestión donde está diciendo él, no solamente acaba de explicar todo eso, pero dice todas las veces que coman de ese pan y beban de esa copa, dice proclaman, esa es la implicación, están proclamando, ¿qué cosa? ¿Qué proclaman? Entonces, la implicación de la cena del Señor es que tiene una perspectiva histórica. Están proclamando lo que sucedió. Llamamos a esto el indicativo. Es lo que Dios ha hecho si nuestra ayuda es el evangelio, ¿verdad? Entonces están proclamando la muerte del Señor. ¿Por qué? Porque si Cristo no murió, tenemos un problema muy serio, ¿verdad? Entonces, una vez más, Cristo, segunda persona de la Trinidad, una persona, ¿cuántas naturalezas? Dos naturalezas. Pablo está describiendo el distintivo de una de las naturalezas de Cristo, que es su humanidad. Humanamente hablando, Cristo, ¿qué cosa? Falleció, humanamente hablando. No lo podemos separar de su deidad, es simplemente hablar de ese distintivo. Entonces, es una expresión, es una experiencia, en este caso, histórica. A la misma vez, vean esto, porque todas las veces que coman de este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor. ¿Qué cosa? Por una parte es la muerte, históricamente hablando, viendo en un espejo retrovisor, pero también proclaman hasta que el Señor venga. Este es el parabrisas. Estamos viendo hacia el futuro, ¿verdad? Proclamando ¿qué cosa? Que un día viene por segunda vez. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor, ¿qué cosa? Indignamente, porque trágicamente, vean tantito, trágicamente ya lo estaban comiendo indignamente. El problema no es que lo estaban comiendo indignamente, el problema es que no tenían problema con comerlo indignamente.
¿Ven la disyuntiva? Una vez más, toda iglesia, todo hogar, todo cristiano que se mueve, que descarta el posicionarse debajo de la autoridad apostólica, de la autoridad bíblica, esto es lo que va a suceder. No solamente vamos a vivir, a actuar, a pensar, a sentir indignamente, pero el problema no es estar en esta condición. El problema es no tener problema con estar en esa condición o no saber que estamos en esa condición. Entonces, la plegaria, la implicación ha sido y sigue siendo: posicionémonos debajo de la autoridad bíblica. Posicionémonos debajo de esos varones, de esos líderes, sí, que Dios ha llamado para proclamar, para exponer este mensaje en nuestro contexto. El punto aquí es que no queremos iniciar con disciplinas, porque eso es vivir indignamente. Es cuando iniciamos con las prácticas, con la ceremonia, con el ritual, donde eventualmente sí hacemos de la adoración simplemente basado en la experiencia en lugar del carácter de Dios, y eventualmente buscar un pasaje que simplemente afirme mis tradiciones, mis costumbres, lo que yo creo. No. Sí, por tanto, examínense. Una experiencia corporal, ¿no es cierto? Nos examinamos a través de qué cosa, no lo que pensamos, a través de lo que piensa Dios. Examínense cada uno a sí mismo, y entonces coman del pan y beban de la copa. Entonces iniciamos con la palabra del Señor, porque el que come y bebe sin discernir, sin examinarse correctamente, si continuamos siendo una generación que está basada en lo que pienso, en lo que me sucedió, quién me educó, de qué iglesia venga, de qué iglesia vengo, de qué seminario, si continuamos haciendo esto, sí, en lugar de iniciar con la palabra de Dios, vamos a seguir comiendo y viviendo sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, ¿sí? Que en este caso, la palabra el cuerpo del Señor, por lo que entendemos, se está refiriendo ¿a quién? A la iglesia. Entonces, una vez más, el problema de la iglesia de Corinto no era simplemente que estaban viviendo desordenadamente en contra de la voluntad de Dios, violando la palabra de Dios. El problema es que no tenían problema con hacer eso. ¿Por qué? Porque no tenían la habilidad, escúcheme por favor, no tenían la habilidad de discernir correctamente a la iglesia. Pregunta: ¿es donde estamos hoy en día? ¿Es la característica de nuestra generación hoy en día? El Señor tenga misericordia de nosotros con respecto a ello. Sí, es por eso que clamamos la unidad de Dios, que venga y tome, controle, inunde, unja, penetre, para que tengamos unidad con Dios. Dios no va a ser burlado. El pensar que tenemos unidad con Él fuera de sus parámetros es ficticio, no es bíblico eso. Por esta razón hay muchos débiles, esa es la consecuencia. Hay débiles, hay enfermos entre ustedes y muchos duermen. ¿Por qué? Esa es la razón. Porque la obra del Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, esa obra, esa unidad perfecta que desde antes de la fundación del mundo estableció cómo iba a ser la redención del mundo, ¿verdad? Sí, esa unidad de Dios nos ha llamado a ser administradores. Entonces, al ser malos administradores, Dios no va a ser burlado. ¿Qué es lo que va a producir? Liderazgo débil. ¿Qué va a producir? Otra vez, va a producir anemia, va a producir abuso, va a producir disfuncionalidad, va a producir muerte en medio de nuestras iglesias, en medio de nuestros hogares. Y por eso está diciendo él, pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Están escuchando el lenguaje? En palabras, si empezamos con la doctrina lo que va a hacer en nuestra condición deplorable, si nuestra historia es la historia de los corintios, si estamos ahorita viviendo como los corintios, o si potencialmente la vida de nuestros hijos se mueve en esa dirección, la solución a reconocer nuestra condición no es el mejoramiento, no es un cambio de pastorado, no es un cambio de matrimonio, no es simplemente terapias, podcasts, más cursos. La manera en que los corintios van a ser regenerados, transformados, moldeados a la imagen de Cristo va a ser basado a través de que el juicio de Dios, el cual Pablo está anticipando y lo están viviendo ellos, inicia confesando que Cristo ya fue juzgado. Y por el juicio que fue puesto en Cristo hace 2000 años es que la iglesia es libre hoy en día. Es libre no de hacer de lo que quiera. Si la iglesia es libre de reconocer
libre de tener la habilidad de reconocer el juicio que el Padre puso sobre el Hijo y hace 2000 años clamando, pidiendo, suplicando si era posible que pasara esa copa, que no la bebiera, si era posible, si que Él no pasara. El Padre dice, tienes que, porque eso es lo que la doctrina dice, porque Cristo se posicionó en su autoridad, se posiciona debajo de la autoridad divina, y es lo que hoy en día a Cristo le ha dado, ¿qué cosa? Autoridad sobre las Escrituras, de tal manera que hoy en día procesamos, filtramos, interpretamos, creemos y confesamos este libro basado en el carácter de Cristo, basado en la esencia de Cristo, en las disciplinas. Trágicamente, yo satisfago las demandas del Padre, yo me hago el epicentro de la historia, pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados en el mundo, ¿sí? El requisito para la iglesia es la exposición del evangelio, es lo que hace que la iglesia sea la iglesia, exponer el evangelio, las ordenanzas, bautismo, obviamente y cena del Señor, y el ejercer disciplina. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, ¿qué cosa? Espérense unos a otros. ¿Por qué? Porque se reúnen para comer la unidad de Dios. Es el producto, la razón por la cual comemos es porque Dios ha manifestado, ha hecho, ha llevado a cabo sus promesas, y es para vivirla unos con otros. Si alguien tiene hambre, coma en su casa para que no se reúnan para juicio. Los demás asuntos los arreglaré cuando vaya. En otras palabras, voy a lidiar otra vez con ustedes doctrinalmente. Eventualmente hablaremos de la conducta de ustedes, pero otra vez voy a lidiar con ello basado en lo que he predicado y estado enseñando. Pastores, háblenme. Tenemos preguntas o comentarios porque ya estamos terminando esta noche. Tengo una pregunta. Bueno, son dos preguntas las que hay. Una es, ¿qué errores o faltas hemos cometido los pastores hacia las mujeres con ministerio? ¿Qué errores hemos cometido para con las mujeres en ministerio? Sí, con ministerio. Ya, no sé exactamente a qué se refiere esa pregunta en particular, hermano, pero nada más otra vez así, sin saber detalles, lo único que podría decir es precisamente, y esto no se aplica solamente a las mujeres, pero es el no discipular o no educar a la iglesia acerca de esa unidad de Dios que produce unidad con Dios. Entonces, si ustedes recuerdan lo que hemos estado hablando con los corintios, es que los corintios se etiquetaban mutuamente. Había diferencias socioeconómicas. En este caso, si la pregunta está hablando de abuso que ha habido con las damas, lo cual es obvio que ha habido, o sea, tenemos un problema serio. Y esto ha causado un efecto de dominó, no que se origine, pero está interconectado con el abuso que tenemos en los hogares hoy en día. En fin, ustedes saben, es un caos lo que tenemos hoy en día. Pero el problema es doctrina, el problema es la falta de conocimiento de la palabra del Señor. La otra cosa que puedo decir, y otra vez estoy hablando generalidades, no sé a qué se refiere esa pregunta y no tenemos el tiempo obviamente para entrar en esto, pero la otra es esto. Eventualmente es la tentación que todos tenemos y potencialmente caemos o hemos caído. Y es simplemente el abuso de la autoridad que se nos ha dado. Es el pensar que somos la excepción a la regla. Y cuando digo de abuso, yo argumentaría que parte del abuso es liderar, y aquí voy a ser un poquito prejuicioso, voy a ser un poquito específico en esto porque voy a hablar a mis hermanos varones. Lideramos el hogar, lideramos nuestra persona en una isla. O sea, actuamos sin darle cuentas a nadie. Vivimos y actuamos como bien nos parece, como entendemos, como queremos, como fuimos criados. Así fue mi papá, así fue mi abuelito. Y eso eventualmente se lleva a cabo, se cristaliza porque es lo que somos, no solamente lo que hacemos, pero especialmente a nivel pastorado. Si somos honestos, en el pastorado nos caracterizan pastorados en soledad. Y aquí es donde yo haría el llamado a la iglesia, damas y varones, en la cuestión de que dentro de la estructura de la iglesia, la eclesiología de la iglesia, el sistema de gobierno de la iglesia, yo sí creo que la iglesia necesita tener una estructura que permita que esos llamados de Dios, porque son de Dios, Dios es quien llama, ese llamado de Dios pueda florecer dentro de la iglesia. Y menciono esto porque muchas de las veces, a menos que la persona sea pagada, sea de parcial o tiempo completo, lo que sea, a menos que tenga un título de seminario, no lo consideramos un pastor. Pero parte de ello es de que si el Señor ha llamado o está llamando, la pregunta es, ¿cómo es que la iglesia ha estructurado
la organización de la iglesia, la esencia de la iglesia, para promover, para cultivar ese tipo de mentalidad o de actitudes. El punto para mí es este. El punto simplemente es de que el liderazgo debe de ser, por lo que entiendo en la Biblia, es un liderazgo en pluralidad. Eso es la pluralidad de pastores, de líderes. Y otra vez, no tienen que ser pagados, pueden ser laicos, y saben lo que significa laico, ¿verdad? O sea, una labor voluntaria, pero el llamado es el mismo. Por eso el Nuevo Testamento, sobre todo, te habla de las cualidades, ¿sí? Timoteo te va a hablar, Tito, Primera de Pedro, te van a hablar de aquellos que califican para esto. Pero trágicamente tenemos una subcultura muy arraigada donde, otra vez, hemos hecho una distinción muy grande en ese aspecto. Pero bueno, no sé si por ahí va la pregunta. ¿Cuál es la segunda pregunta, pastor? Segunda pregunta y última es, ¿cuál es la figura de la mujer en el liderazgo a la luz de las Escrituras cuando dice que el pastorado es dado por el Espíritu Santo como don espiritual de acuerdo a su voluntad a quien él decide? Sí, otra vez, hablando desde la perspectiva de esencia, regresando al ejemplo del pretzel, de la galleta esa con los 3 agujeros, si pudiera traerme esa pregunta a la Trinidad, porque de esa manera la respondería, en la cuestión de la Trinidad, si el llamado, o sea, es distinto entre Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero la esencia es la misma. Entonces, es obvio que el Espíritu Santo da, el Espíritu Santo reparte, hablando de la iglesia entre damas y varones, reparte y llama. Eso es obvio. O sea, tenemos damas que son excelentes en la exposición de la palabra de Dios, maestras, o sea, consejeras. En fin, si leen el comentario de Dr. Bob, porque obviamente no puse todo en la pantalla, pero en uno de los versículos habla acerca de la profecía, y está haciendo una reprensión de que no permiten que haya profecía o que permiten que la mujer profetice. Recuerden eso. El concepto de profecía, por ejemplo, hasta donde lo entendemos, no creemos que existan profetas como Ezequiel, como Daniel, pero el don de profecía creemos que es la exposición de la palabra de Dios, el don de la predicación, el don de la exposición de la palabra de Dios. Entonces, a donde voy es esto, es de que el ejercer esos dones es definitivamente responsabilidad de cada individuo, pero otra vez, por favor, escúchenme. Aquí es donde encontramos las diferencias y yo no tengo problema con que haya diferencias en cuestión de cómo la iglesia se estructura, cómo la iglesia permite que se hagan cierto tipo de cosas. Yo tengo mi entendimiento y mi preferencia en ese aspecto, es obvio, todos lo tenemos, pero aquí está mi punto. Aquí está mi punto es de que al ejercer ese llamado, si la dama está enseñando y está siendo maestra de niños, siendo maestra de jóvenes, siendo maestra de adultos y tiene ese llamado para hacerlo, ese llamado, ese ejercer, estamos hablando en el lenguaje de función. Es la función que está ejerciendo, que es parte de ese llamado. Eso no altera la esencia, el valor del individuo. Entonces, cuando tienes a un pastor que tiene un llamado y tiene una función en la cuestión de gobierno, en la cuestión de, otra vez, de liderar en ese aspecto, esa posición o función no lo hace mejor que cualquier otro miembro en la iglesia, sea dama o sea varón. Ya lo expliqué esta noche, que esa posición, ese llamado, esa función de autoridad es sacrificial, no es autoritarismo. Entonces, cuando la iglesia desconoce estos principios bíblicos, potencialmente da margen a que esto se malinterprete y el abuso eventualmente sucede en medio de todo ello. Entonces, otra vez, la pregunta tiene que ver con los dones que el Espíritu da tanto a damas como a varones. ¿Es responsable el cristiano de ejercerlos? Es responsable. La iglesia es responsable de crear la estructura o los ambientes o de crear las oportunidades para que eso florezca, para que eso se lleve a cabo. Pero al final de la conversación es el llamado de parte del Señor para ejercer eso. Y aquí es donde, ven lo que voy a decir, parte de ese llamado es respetar la estructura de la iglesia, porque el llamado es para la iglesia. No es un llamado que simplemente es para yo o sea, es un llamado personal, es como la salvación, es un llamado o es un don personal con un propósito corporal. Entonces, obviamente es para, independientemente cuál sea el llamado se ejerce, otra vez, dominio en sumisión. Se ejerce debajo de, ¿verdad? Entonces, aquí es donde la invitación no es tanto qué llamado tengo, la invitación no es tanto de qué habilidades tengo, la pregunta no sería qué conocimiento tengo. Yo la pregunta que me haría es,
¿cuál es mi trayectoria en sumisión? ¿Cómo es que mi pastor modela esa sumisión? ¿Cómo es que mi esposo como esposa, cómo es que mi esposo modela esa humildad, esa sumisión? Porque esa sumisión, esa humildad, lo dijimos hace rato, es lo que fomenta y otorga la autoridad. Inclusive, y me estoy extendiendo, pastor, con esto un poquito, pero nada más porque la próxima semana vamos a ver eso en el capítulo 12. En cuestión de los dones espirituales, si ustedes observan los dones espirituales a través del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, las listas son diferentes de un libro a otro libro. Y ese es el punto, que las listas no son exhaustivas, así se dice, o sea, que sea una lista definitiva. Da la impresión que las listas son representativas, no tanto, en otras palabras, el punto no es decir, esta es la lista completa y más vale que la lista esté aquí o que tu don o tu llamado esté en la lista. El punto es que está representando, en este caso, el propósito de tener una iglesia saludable. Entonces, otra vez, importante que es eso, pero tenemos que verlo desde la perspectiva bíblica para la salud y el beneficio de la iglesia. Pastor, ¿estamos terminando? Sí, estamos terminando. Ya son todas las preguntas, así que ya podemos dar por terminada la clase. Sí. Perfecto. Pues, pastor, yo te agradezco mucho la oportunidad de estar aquí esta noche, hombre. Estamos aproximándonos ya a mitad de la clase, y a cada uno de ustedes por conectarse. Recuerden la logística, que este video va para ustedes con las tareas. Y yo sé que en la clase del seminario Juan Wesley tienen sus tareas también, y el pastor Gabriel se encarga de eso, pero queremos facilitar estos recursos simplemente, y se los hacemos llegar, y de alguna manera que puedan usarlos, o de alguna manera, otra vez, que cause un poquito de conversación entre nosotros y poder continuar estudiando juntos la palabra de nuestro Dios. Permítanme orar.